Buenas noches, México. Les damos la bienvenida a este segundo debate presidencial organizado por el Instituto Nacional Electoral, que tiene como finalidad impulsar el voto ciudadano libre e informado, a través del diálogo entre las candidaturas que buscan precisamente el voto el próximo 2 de junio. Yo soy Alejandro Cacho y desde estos históricos estudios Churubusco me da mucho gusto saludar con afecto y con admiración a mi compañera Adriana Pérez Cañedo, con quien tendré el gusto de moderar esta noche. Adriana, ¿cómo estás? Gracias Alejandro Cacho, igualmente. Buenas noches. Es un enorme gusto estar aquí frente a las y el candidato presidencial, a quienes presentaremos conforme a los resultados del sorteo previo. Queremos recordarles que cada uno de ustedes tendrá 30 segundos para su presentación antes de iniciar con los temas que abordaremos esta noche. Xóchitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Buenas noches, candidata. Buenas noches a todo México, a los que nos están viendo. Tiene 30 segundos para su presentación, por favor. Hola, México. Soy Xóchitl Gálvez. Esta noche te quiero hablar desde lo más profundo de mi corazón. Quiero construir un México unido, sin odio, sin división. Un México sin pobreza, que a ti y a tu familia le vaya bien. Un México de clases medias fuertes, que pueda salir a la calle sin sentir miedo. Que juntos construyamos entre todos un México próspero y en paz. Tiempo, gracias, candidata. Es el turno de Claudia Sheinbaum Pardo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde. Candidata, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias, Alejandro, Adriana. En este debate, nuevamente se van a presentar dos proyectos. El de la candidata del PRIAN, que representa el pasado, un pasado de corrupción, de privilegios, y nuestro proyecto, que es el proyecto de avanzar con la transformación. Escucharán, como en la campaña, calumnias, y de nosotros propuestas y resultados. Vamos bien y vamos a ir mejor. Gracias, candidata. Es momento de escuchar ahora a Jorge Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano. Buenas noches. Buenas noches. Yo quiero iniciar este debate agradeciendo, dándole las gracias a las personas que han hecho posible que en tan solo un mes se haya cambiado el guión de la contienda presidencial. Especialmente le quiero agradecer a las jóvenes y a los jóvenes, a las niñas y a los niños, que con carteles como este, con mensajes en sus pizarrones, con mensajes en sus libretas, han hecho posible que esta sea otra contienda. Les agradezco con una seña que me enseñó la comunidad sorda hace unos días. I love you. El objetivo de este debate es que la ciudadanía cuente con información que le permita definir el sentido de su voto el próximo 2 de junio. Los temas a abordar esta noche a lo largo de este segundo debate son, en primer término, crecimiento económico, empleo e inflación. Después, pobreza y desigualdad. En tercer sitio, infraestructura y desarrollo. Y cerraremos con cambio climático y desarrollo sustentable. Les recordamos que esta edición cuenta con interpretación simultánea en 3 lenguas indígenas: maya, náhuatl y tzotzil, además de lengua de señas mexicanas, mismas que podrán sintonizar en las diferentes transmisiones por redes sociales del Instituto Nacional Electoral. Y sin más, vamos a ver las reglas del debate. Conforme al formato aprobado, el personal de El INE recopiló 400 preguntas videograbadas de la ciudadanía para las candidatas y el candidato a la presidencia de la República en las principales plazas públicas de las 32 entidades del país, así como en las 2 ciudades de Estados Unidos con el mayor número de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero credencializados, Dallas y Los Ángeles. Para su selección, se sortearon 75 preguntas que se entregaron a la y el moderador para la selección final de 8, 2 por cada región: norte, bajío, costa oeste, centro y sureste. El debate se conforma de 4 segmentos de diferentes temas con 2 bloques cada uno.
Al inicio de cada segmento temático, las candidaturas tendrán 1 minuto para exponer sus planteamientos generales. En el primer bloque, las 3 candidaturas tendrán hasta 1 minuto para contestar una pregunta planteada por la ciudadanía según el orden previamente sorteado. Para el segundo bloque, la y el moderador elegirán otra pregunta ciudadana y posteriormente habrá una bolsa de tiempo de 5 minutos para que las candidatas y el candidato intercambien ideas con intervenciones de máximo 1 minuto y medio. Este esquema se repetirá en los 4 segmentos y al concluir, las candidaturas dispondrán de 1 minuto para dar su mensaje final. Conforme a las reglas aprobadas en la mesa de representantes, los cronómetros aparecerán en pantalla de forma referencial y no permanentemente. Vamos a iniciar con el primer segmento. El tema es crecimiento económico, empleo, inflación y conforme a los lineamientos aprobados por el Instituto Nacional Electoral y por los representantes de cada una de las candidaturas, cada uno de ustedes tendrá a continuación un minuto para presentar su propuesta sobre el tema. Y vamos a comenzar con el planteamiento a crecimiento económico, empleo e inflación con la candidata Xóchitl Gálvez. Por favor, adelante. El principal problema económico de los mexicanos es la extorsión y el cobro de piso. Los delincuentes ya tienen partido. Morena se ha convertido en un narcopartido. A ti y a tu familia el dinero no le alcanza. La comida cada día es más cara. Y esto tiene una explicación. Los delincuentes le cobran piso a los productores de aguacate en Michoacán, a los cañeros de Veracruz, a los distribuidores de pollo en el Estado de México. Morena te abandonó al no combatir la delincuencia. Para que bajen los precios de los productos, como presidenta voy a castigar a los delincuentes. Se va a acabar la extorsión. Tú, productor, tú, transportista, tú, distribuidor de alimentos, no volverás a estar solo. Se acabaron los abrazos a los delincuentes. Les vamos a aplicar la ley y te voy a acompañar. Gracias. Es el turno ahora de la candidata Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. El único narcogobierno que ha existido declarado es el de Felipe Calderón del PAN. Ahora sí, a partir del 1 de diciembre de 2018 cambió el modelo económico en nuestro país. El viejo modelo, el neoliberalismo, el que representa la candidata del PRIAN, significó privatizaciones con corrupción, deudas privadas convertidas en públicas como el Fobaproa o el rescate carretero, pensiones de hambre, bajos salarios, aumento de impuestos. En cambio, el modelo de la transformación que inició con este gobierno es un modelo humanista, un modelo honesto, protector de nuestro patrimonio, con mejores salarios, con mejores pensiones, sin aumentar los impuestos. Ha habido programas para el bienestar y obras estratégicas para el desarrollo nacional. El neoliberalismo fracasó. Ahora nos toca la transformación. Vamos por el segundo piso de la cuarta transformación. Gracias, candidata. Es el turno ahora del candidato Jorge Maínez. Nosotros más que de crecimiento hablamos de prosperidad, porque la prosperidad pone en el centro también al medio ambiente y la justa distribución de la riqueza entre todas las personas. México tiene una gran oportunidad para ser un país próspero en los próximos años, gracias al fenómeno del nearshoring, que está relocalizando las inversiones de Asia a el sur de los Estados Unidos y el norte de México. Todo el país puede aprovechar esa oportunidad si resolvemos 4 pendientes. El primero es seguridad, y ahí somos la única alternativa a la militarización que empezó con Calderón, pero que ha seguido en este sexenio sin resultados para tu familia. Energías, donde México se necesita mover con el sol, con el viento, cambiar un modelo que abastezca a la inversión de energía. Agua, con un plan nacional de infraestructura hídrica que relance al sector productivo mexicano y, por supuesto, el más importante, una revolución educativa que permita igualdad de oportunidades para que todas y todos sean parte de la prosperidad. Gracias, candidato.
Ahora vamos a presentarles la primera de las 8 preguntas de la ciudadanía, que fueron reunidas a lo largo de la República Mexicana. Todos los estados del país y 2 ciudades de los Estados Unidos, Los Ángeles y Dallas. Y al finalizar la proyección de la pregunta que viene a continuación, sumaremos 1 minuto por candidatura, después de la pregunta, para dar respuesta a la inquietud de la ciudadanía. Vamos a ver. Hola, mi nombre es Jocelyn, tengo 21 años y vivo en la Ciudad de México. Y mi pregunta para quienes buscan la presidencia de la República es: ¿de qué manera el gobierno me puede garantizar de forma equitativa la economía entre hombres y mujeres? Candidata Xóchitl Gálvez tiene 1 minuto para responder a la ciudadana. Jocelyn, ya hay una ley que permite que tú ganes lo mismo que un hombre, lo que hay que hacer es hacerla realidad. Además, conmigo vas a contar con el Sistema Nacional de Cuidados. En el pasado debate yo llamé a Claudia por su nombre. Veo que ella no lo va a hacer. Así es que le voy a aclarar de una vez. Yo soy la candidata del PAN, del PRI y del PRD y de millones de ciudadanos. Y tú eres la candidata de un narcopartido, porque esta es la promoción que hace Morena en las redes sociales. Y además le rinden culto a la Santa Muerte. Creo que hace mucho tiempo que no te das cuenta de la realidad del país. Si salieras al mercado te darías cuenta que la tortilla pasó de 14 a 22 pesos, el frijol de 22 a 40 pesos, el aceite de 26 a 40 pesos, el huevo de 32 a 50 pesos. La realidad es que a los mexicanos el dinero no les alcanza. Vamos a trabajar para que tengas un empleo bien pagado, aprovechando la relocalización de empresas. Gracias, candidata. Es el turno con 1 minuto para responder de la candidata Claudia Sheinbaum. Jocelyn, gracias por tu pregunta. En efecto, uno de los temas más importantes que no se ha logrado reducir todavía la brecha salarial entre hombres y mujeres. Y ese va a ser un elemento central en nuestro gobierno. Ahora, en este sexenio, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha habido aumento en los salarios, ha habido más empleo. Ahora voy a decir cada uno de los logros de este gobierno. Y es muy claro, qué bueno que la candidata del PRIAN ha aceptado que es candidata del PRI y del PAN, del viejo modelo, del pasado, del neoliberalismo que ya fracasó. Nosotros representamos la transformación y la transformación ha dado bienestar al pueblo de México y por eso vamos a continuar con la transformación y avanzar con la transformación. Bien, gracias, candidata. Es momento de escuchar la respuesta del candidato Jorge Maínez. Jocelyn, primero que nada te digo que logramos ya. Logramos que se aprobara un aumento en el días de vacaciones que tienen las mexicanas y los mexicanos al año de 6 a 12 como días mínimos. Logramos que se apruebe en la Cámara de Diputados un aumento en las licencias de paternidad para que la construcción de roles de género al desarrollar una familia sea más equitativa. También logramos la aprobación del Sistema Nacional de Cuidados, que queda pendiente en el Senado de la República para que las mujeres tengan igualdad de oportunidades en su incorporación al mercado laboral. Hay que recordar que las mujeres mexicanas trabajan cada semana 40 horas no remuneradas y que 9 de cada 10 personas que abandonan el mercado laboral para realizar tareas de cuidado son mujeres. Pero además, te cuento que estamos planteando una jornada laboral digna, con 2 días de descanso a la semana que podría ser aprobada porque ya pasó por comisiones si hubiera voluntad de los partidos de las candidatas. Y además, en el próximo sexenio llevaremos el salario mínimo a 10,000 pesos al mes. Es un compromiso con tu futuro y con el de todas las mujeres y los hombres de este país. Gracias, candidato. Vamos a iniciar ahora la bolsa de tiempo. Sobre el mismo tema, crecimiento económico, empleo e inflación. Y quiero recordarles las reglas, por favor. Cada candidatura tendrá 5 minutos para desarrollar el tema, pero no deben agotarlos en la primera intervención, por favor. Y tendré oportunidad, si ustedes dejan algún espacio, para hacerles alguna pregunta, haciendo uso de la moderación activa, y si no, es su tiempo. Así que vamos a ver ahora la segunda pregunta de la ciudadanía sobre este tema.
Mi nombre es Daniel Gómez, tengo 26 años, vivo en la ciudad de Coacalco. Mi pregunta para quienes buscan la presidencia de la República es ¿cómo es que van a ayudar a los microempresarios y empresarios a dar salarios justos y hacer que no cierren en este sexenio, no cierren sus empresas? Comenzamos esta primera bolsa de tiempo con la candidata Xóchitl Gálvez. Por favor. Daniel, qué gusto saludarte. Vamos a crear una institución que te apoye con créditos para el emprendimiento. Esto desapareció en esta administración. Vamos a apoyarte con crédito barato, con capacitación. De los tres, la que sabe generar empleos es una servidora, la candidata de las mentiras, que ahora sí le voy a decir. Durante su administración fue el único estado que perdió empleos. Todos los estados generaron empleos. Y nos va a decir que fue por la pandemia, pero falso, porque durante la pandemia pues, todos los estados lo tuvieron. Yucatán creció, Coahuila creció, el Estado de México creció y la Ciudad de México, pues la verdad de las cosas es que decreció. Y en ese sentido voy a trabajar para que haya certeza jurídica, energías limpias y baratas, educación, ciencia y tecnología, estos fideicomisos que el gobierno de la candidata de las mentiras prácticamente eliminó, buena infraestructura, pero sobre todo seguridad pública. Gracias, candidata. Por favor, candidata Claudia Sheinbaum. Sí, no ha visto bien los números porque en efecto hubo aumento del empleo en la Ciudad de México. Fíjense, con el gobierno de la transformación, ¿cuáles han sido los logros? Crecimiento económico de 3.2%, por encima del 2% de todo el neoliberalismo. Más empleo histórico, 1.8 millones más que en el sexenio anterior, y eso que hubo pandemia. Salario mínimo, aumento en 113% y en la frontera en 300%. Estos no son palabras ni mentiras, son hechos. Salario medio máximo en la historia de nuestro país. Inflación controlada, y no solo por el Banco de México, sino también por el trabajo que se hizo por parte del gobierno para poder tener la gasolina a un precio accesible y que no aumentara. La deuda no ha aumentado realmente como aumentó en los periodos anteriores. La inversión extranjera directa en el máximo histórico, 164,000 millones de pesos, millones de dólares, perdón, mucho más que lo que el sexenio de Peña Nieto y lo que el sexenio de Calderón, no se diga. El peso, la moneda más fuerte que hay hoy en todo el mundo. Es decir, con la Cuarta Transformación hay resultados y están a la vista, los pueden ver incluso en las estadísticas internacionales. Candidatas, Xóchitl Gálvez levantó la mano para responder o comentar algo. Claudia, eres mentirosa y ahora te crees neoliberal. Hablas de puros datos macroeconómicos. La realidad es que a la gente el dinero no le alcanza. Gracias. Candidato Maínez, ¿vamos con usted al planteamiento del tema? Sí, la verdad es que sí quisiera precisar los datos que se acaban de dar. El precio de la gasolina, todas las mexicanas y todos los mexicanos sabemos que no se cumplió la promesa que se hizo en algún momento de bajarla a 10 pesos, de reducirla y que incluso ha aumentado, mientras en Estados Unidos en los últimos meses ha ido a la baja. Y en el caso de los empleos, creo que quien acredita en la lista de estados que se dio por parte de la candidata del PRIAN, no se mencionó a los 2 estados que más empleos generan, que no son ni Guanajuato, ni Coahuila, ni Chihuahua, sino Jalisco y Nuevo León. Aquí están los datos en comparación con la Ciudad de México y cómo Jalisco y Nuevo León han emprendido un modelo que le ha dado resultados con inversión, con empleos dignos a la gente. Ese es el modelo con el que vamos a gobernar este país. Y quiero decirle también en respuesta a la pregunta, porque lamentablemente siempre se les olvida que lo primero son las ciudadanas y los ciudadanos que nos hacen esas preguntas, que lo que tenemos que hacer es facilitar la creación de empresas, pero la supervivencia de empresas. 7 de cada 10 empresas mueren antes de los 2 primeros años de vida. Por eso necesitamos que darles financiamiento, darles tasas preferenciales, darles criterios preferenciales a la hora de asignar, de licitar contratos, quitar la asignación directa y favorecer a micro, pequeñas y medianas empresas hechas por jóvenes que puedan salir adelante. Gracias, candidato Maínez.
Por favor, Xochitl La candidata Gálvez. de las mentiras sí recibió durante la pandemia un financiamiento. Voy a subir a las redes lo que consta, mientras millones de pequeñas empresas tuvieron que cerrar. Cerraron durante la pandemia 1,5 millones de pequeñas empresas. Y también voy a subir a mis redes para demostrar cómo se perdieron 20,000 empleos con datos oficiales del Seguro Social. Candidata Claudia Sheinbaum, por favor, levantó la mano. Sí, me llama la atención porque los partidos que están aquí fueron los que aprobaron los gasolinazos. ¿Se acuerdan de los gasolinazos de Peña Nieto? Fueron estos partidos los que los aprobaron. A partir del gobierno de la transformación no ha habido aumento en el precio de la gasolina. Pero vamos a las propuestas, porque eso es lo importante. Y por cierto, apoyamos a las microempresas con un apoyo especial en el gobierno de la ciudad de 1,500 millones de pesos, especial durante la pandemia. Ahora sí. 1 millón de viviendas en nuestro país. Eso va a generar alrededor de 2 millones de empleos en el próximo sexenio. Va a haber inversión pública como la ha habido hasta ahora, va a continuar. Eso lo vamos a ver en el último bloque. 22 polos del bienestar. Ahora se han desarrollado e inician los 12 polos del bienestar que están vinculados con el corredor interoceánico, con el tren interoceánico. Ahí va a haber distintas parques industriales, uno de ellos, por cierto, de hidrógeno verde. Nosotros vamos a desarrollar otros 10 polos de bienestar en todo el país para aprovechar la relocalización que se está dando en este momento. Entre otras cosas, vamos a hacer 100 parques industriales vinculados con vocaciones regionales, con educación y desarrollo para el bienestar. De eso se trata la transformación. Hay propuesta y hay desarrollo. El candidato Maínez pidió la palabra y quiero pedirle, candidata Xochitl Gálvez, por favor, mientras no sea su turno en el que esté dirigiendo la palabra, está acordado que no muestren gráficas, por favor. Gracias. Candidato Maínez. Sí, quiero recordarle a la doctora Sheinbaum que yo fui diputado cuando se votó la reforma energética, cuando se votó la reforma a la ley del IEPS, y que voté en contra, y que Movimiento Ciudadano es la única fuerza política que votó en contra de todas las reformas del Pacto por México, porque en ese momento su partido Morena ni siquiera existía. Cuando se discutieron esas reformas, era Movimiento Ciudadano el que daba la batalla contra esa política antipopular. Lo que es una traición es que Mario Delgado, que es el dirigente de Morena, Rocío Nale, que es la candidata de Morena en Veracruz, hayan ofrecido eliminar el IEPS para revertir el gasolinazo y no hayan cumplido. Nosotros planteamos transformar al IEPS en un impuesto verde que se dedique a electromovilidad, a transporte público y movilidad no motorizada, porque vemos al futuro y vemos una oportunidad para darle soluciones a las mexicanas y a los mexicanos. Y en términos de desarrollo, de prosperidad y de crecimiento económico, otra propuesta más para las jóvenes y los jóvenes. Que la beca no termine cuando concluyan su licenciatura o su ingeniería o sus estudios superiores. Que dure un año más para que puedan tener un acceso con tranquilidad y dedicándose a lo que estudiaron, generando experiencia en el mercado laboral. Gracias. Señora Xochitl Gálvez, por favor. Yo quisiera que contestara a la candidata de las mentiras si recibió o no apoyo su empresa durante la pandemia. Falso. ¿Quiere responder, por favor? Es falso, pero vamos a ver algunas verdades. Fíjense, recuerdan que en el debate anterior hablamos de los contratos de la candidata del PRIAN. Ella tuvo contratos que son ilegales mientras fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo y mientras fue senadora. Ahora les voy a mostrar que este es un modus operandi, porque la candidata del PRIAN tuvo contratos cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas con la Comisión Nacional del Agua. 17 contratos millonarios, es decir, cada vez que es servidora pública o funcionaria pública, se sirve del poder público. Eso es justamente lo que ya no quiere el pueblo de México. Claudia, Xochitl, perdón. Primero, decirle que la empresa es legal, tiene contratos, paga impuestos, y la verdad de las cosas es que obtuve más contratos con el gobierno de Morena, ahora de la 4T, en el AIFA, en el Senacica, todos por concurso. Esta foto es de su marido robando dinero. Eso sí es un delito. Los míos son contratos legales. Candidato Maínez, por favor. Sí, espero que los de Latinus hayan anotado que la candidata que sí recibió contratos del gobierno de Morena es la del PRIAN, porque ahí me andaban inventando algo. Quiero seguir con las propuestas.
quiero seguir con las propuestas que tenemos para México. Nosotros queremos hacer de la cultura un verdadero motor del desarrollo. Por eso estamos planteando algo fundamental, que son los bonos culturales para los estudiantes de educación media superior y superior. ¿Qué quiere decir eso? Que además de la beca, los estudiantes y las estudiantes puedan tener acceso a conciertos, a libros, a espectáculos artísticos, teatro, danza. De esa manera vamos a formar públicos que van a continuar consumiendo cultura, cine, durante toda su vida, fortalecer las industrias creativas, detonar un área que hoy está prácticamente abandonada y convertir a México en un México próspero, pero además con una visión de nuevos derechos y en este caso de derechos culturales. Xóchitl Gálvez, por favor. Primero, el gobierno de Morena le quitó los recursos a las escuelas de tiempo completo y a las estancias infantiles. Después le quitó los recursos a los fondos como el Fonden y también a los fondos de salud. Sí endeudaron al país. Hoy cada mexicano debe 128,000 pesos, 45,000 pesos que cuando ellos llegaron. Por eso le digo que dice mentiras, por eso es la candidata de las mentiras. Ya se acabaron todo el dinero y ahora van por las Afores. Se quieren robar las Afores. Esas Afores tienen nombre y apellido. Esas personas deben de ser localizadas para que se les regrese su dinero. Son unos bandidos. Candidata Claudia Sheinbaum, por favor. Sí, la verdad es que es increíble porque vamos a hablar de las Afores. Se aprobó una ley que lo que hace es aquellas pensiones que no han sido reclamadas durante 10 años pasan a un fondo de pensiones. ¿Para qué sirve ese fondo de pensiones? Para que las leyes de pensiones del 97 y del 2007 que aprobó el PRIAN, que llevaron a pensiones de hambre, puedan ser recuperadas para dárselas a las trabajadoras y a los trabajadores, es decir, recuperar las pensiones. Ahora vamos a seguir hablando de propuestas, porque lo que ha ocurrido durante el gobierno de la Cuarta Transformación es que se ha recuperado el mercado interno como nunca antes se había recuperado. Es un modelo completamente distinto. ¿Con base en qué? En los aumentos salariales, en los programas del bienestar, y la gente está hoy en mejores condiciones de la que estaba en 2018. Este mercado interno ha potenciado la economía de una manera completamente distinta. Hay crecimiento económico, hay empleo y no hay inflación. Por cierto, durante la guerra en Ucrania tuvo que utilizarse el IEPS para que no subiera la gasolina. Entonces, en Estados Unidos estaba mucho más cara que en México. Candidata Claudia Sheinbaum, le quedaron 2 segundos de la bolsa de tiempo. La candidata Xóchitl Gálvez pidió la palabra, por favor. Primero, pues no ha contestado, pero le voy a seguir insistiendo. Quiero darle una buena noticia a los mexicanos, a todos los que trabajan, a todos aquellos que se levantan temprano, que se esfuerzan. En mi gobierno, todo aquel que gane menos de 15,000 pesos no va a pagar impuestos. Les vamos a condonar los impuestos y esto beneficia a 20 millones de mexicanos para que a ti el dinero sí te alcance. Candidato Maínez, por favor. Sí, me parece muy ocurrente que este tipo de propuestas no las hayan hecho cuando estuvieron en un cargo para hacerlas. Estas son las iniciativas que presentó la senadora Xóchitl Gálvez en 5 años sobre trabajo y previsión social y las que presentó un servidor en menos de la mitad del tiempo. ¿Qué presenté yo? Yo sí presenté el aumento del salario mínimo, el ingreso mínimo universal, la pensión rural digna, las licencias de paternidad, las licencias menstruales, justamente por la primera pregunta, para igualar las oportunidades, vacaciones dignas, jornada laboral digna, eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres y muchas otras propuestas que reivindico aquí. Pero una cosa que me parece todavía más absurda es que digan que van a bajar la pensión de 65 a 60 años, condonar impuestos a discreción. ¿Y de dónde lo van a financiar? Somos los únicos que hemos planteado una nueva visión de la fiscalidad en este país para que se puedan financiar los programas sociales, los nuevos derechos y los nuevos motores del desarrollo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Que quien contamine pague, con justicia intergeneracional y con justicia climática. Xóchitl Gálvez, por favor. Quiero decirle a la candidata de las mentiras que en el único lugar donde aplicó la austeridad es en los sistemas de agua. ¿Cómo es posible que como jefa de gobierno en plena pandemia se haya gastado 400 millones de pesos en su imagen personal
y no tiene llenadera. En 2023 se gastó 750 millones de pesos. Explícale a los habitantes de la Ciudad de México que tienen semanas sufriendo por el agua. Por eso Santiago Taboada va a ganar en la Ciudad de México conmigo. Yo voy a ser presidenta y él jefa de gobierno. Nosotros sí vamos a resolver el tema del agua. En los 2 segundos, ¿algo, candidata Sheinbaum? Les dije que iba a haber calumnias, honestidad. Ahora sí terminó su tiempo. Pues le pregunto, por favor, ¿quiere usted? Que conteste si se gastó ese dinero o no. Ya no tiene tiempo, candidata Xóchitl Gálvez. Le regalo de mi tiempo. No es posible que le regale de su tiempo. A ver, Xóchitl Gálvez queda 1 minuto 20, Jorge Maínez 27 segundos. Había levantado la mano, ¿verdad? Sí, no va a ganar Santiago Taboada porque no va a ganar el cártel inmobiliario al que ella hasta hace unos meses denunciaba, y tampoco va a ganar Clara Brugada, aunque mande reventar eventos a la UAM. Va a ganar Salomón Chertorivsky, que propone convertir el tráfico en un río. Esa es la visión que tenemos para esta gran Ciudad de México. 11 segundos le quedan, candidato Maínez. 1 minuto 20, Xóchitl Gálvez. ¿Quiere comentar algo? ¿Le hago una pregunta? No, voy a comentar. Por favor. Vamos a hablar de evasión fiscal. En el pasado debate le pregunté a la candidata de las mentiras si su familia tenía o no cuentas en paraísos fiscales. Me dijo que era el falso. Al día siguiente salió con que a Chuchita la bolsearon y que siempre sí, que si su abuelita, que si sus tías. Y bueno, que diga a los mexicanos si tiene o no tiene su mamá o ha tenido dinero en paraísos fiscales, porque la verdad, en mi gobierno no vamos a perdonar la evasión fiscal, no vamos a permitir que se vayan a esconder el dinero a otros países. A propósito de evasión fiscal, le quedan a usted 10 segundos, a usted, Xóchitl, 46. ¿Han considerado una reforma fiscal, más allá de las misceláneas que se han venido haciendo a lo largo de los años? Jorge. Soy el único que ha hablado de eso en las universidades, en todos los foros, frente a los empresarios. Yo no cambio de discurso dependiendo de frente de quién estoy. Pero miren, no hay 2 visiones, hay 3 visiones. El pasado, el presente, que no da los resultados que prometió. Tiempo, candidato. Tiempo. Ni un segundo. Xóchitl Gálvez, le quedan 46. Les voy a hablar de dónde voy a sacar los recursos. Pemex ha perdido y le hemos dado apoyo fiscal por 2 billones de pesos. ¿Billones? Billones no de millones, pesos. billones. Billones. Sí, Eso billones. equivale a construir 8 millones de vivienda, dándole 250,000 pesos a cada persona. Pemex es un robadero. Así es que en ese sentido, en mi gobierno, sí vamos a hacer proyectos viables, vamos a aplicar austeridad. De a de veras, no de la que se aplica a la candidata de las mentiras, pero qué tal se promueve su persona. No nos contestó si recibió dinero, no nos ha contestado sobre el tema de paraísos fiscales y esta noche no va a contestar, pero la realidad de las cosas es que miente, porque su empresa sí recibió apoyos fiscales. Bien, gracias. Se ha agotado el primer bloque, temático de este debate, y es momento de pasar al segundo bloque, que versará sobre un tema, un problema que duele y duele desde hace décadas, la pobreza y la desigualdad. Tenemos 1 minuto para el primer planteamiento. Comenzamos con la candidata Claudia Sheinbaum. Claro que sí. Fíjense, en este tema es justamente donde ha habido los mayores resultados durante la Cuarta Transformación. ¿Por qué hay resultados? Pues porque cambió el modelo. Estamos hablando de una disminución muy importante de la pobreza, 5.1 millones de mexicanos. Por primera vez en la historia por primera vez desde 1982, estamos por debajo del 40% de población pobre. Y al mismo tiempo disminuyó la desigualdad. Fíjense, en la época de Calderón, la desigualdad entre ricos y pobres llegó a ser de 35 veces. Con la transformación, la desigualdad ha disminuido a 17 veces. Es decir, es un modelo distinto. Antes se apoyaba a los de arriba, ahora se apoya a los de abajo. Y con eso hay disminución de la pobreza, disminución de las desigualdades y algo fundamental, crecimiento económico y empleo. Candidato Maínez, planteamiento del tema, por favor. Sí, México lleva tantos años con esta realidad tan injusta que tristemente la hemos normalizado, pero no tenemos por qué hacerlo.
No tenemos por qué ser un país desigual y además lo podemos cambiar en el corto plazo. No solamente hay que seguir con la política de aumento al salario que hemos impulsado desde hace 10 años, hay que agregarle jornadas laborales dignas, porque hay que acabar con el modelo que iguala horas de trabajo con productividad. Ninguna de las candidatas se ha pronunciado sobre esa reforma que es sustancial para que las mexicanas y los mexicanos vivamos mejor. Hay que arreglar el sistema de salud. Y en donde no ha cambiado la desigualdad es en la perspectiva intergeneracional, entre las niñas y en los niños. México sigue siendo un país profundamente desigual y no tendría por qué serlo. Por eso vamos a aplicar el principio que por el bien de todas y de todos, primero las niñas y los niños, con un programa nacional de primera infancia que ponga el acento en la igualdad de oportunidades, con salud emocional, con salud nutricional, con salud mental y cognitiva para las niñas y los niños de este país. Gracias, candidato. Es el turno de la candidata Xóchitl Gálvez. Yo sé cómo duele la pobreza. Por eso estoy de acuerdo con la frase primero los pobres. Sí, primero los pobres para salir de la pobreza. Los programas sociales son indispensables, pero no son suficientes. Se requiere salud, educación, un buen empleo. Gracias a una beca en la Facultad de Ingeniería, yo pude estudiar y saqué a mi familia adelante. Yo quiero que tú y tu familia salgan adelante con apoyos que se los permitan. Que no te engañen. No voy a quitar los programas sociales. Eso es una mentira. Toda mi vida he trabajado al lado de los que menos tienen. Conozco México como la palma de mi mano. Conozco la montaña de Guerrero, la Sierra Tarahumara, los Altos de Chiapas. Vamos a salir adelante con salud, educación, infraestructura en tu comunidad, pero sobre todo con proyectos productivos. Gracias, candidata. Voy a presentarles ahora la primera pregunta relacionada al tema pobreza y desigualdad. Es de una señora indígena de 45 años de la comunidad Yitic del municipio de San Juan Chamula, en Chiapas. Lengua indígena tzotzil. Voy a traducirla ahora. ¿Cómo nos puede apoyar a los candidatos? ¿Cómo nos pueden? Va dirigida a los tres, por favor. ¿Cómo nos pueden apoyar los candidatos a la presidencia de la República? ¿Qué propuesta nos traen a las mujeres indígenas, tanto en apoyo a los niños indígenas de la comunidad, en la familia en general, niños y mujeres? Vamos a presentarles ahora el video con esta pregunta. Bune Jarbi Marcelina Díaz López, Quicho 45 años, Javilal, Lique Muntalta Paraje Yitic, municipio de San Juan Chamula, Cusiti Calle Lita Jagbetis, venta candidatos, venta presidente de la República de México. Cusen Such Pasig apoyati Anse Dix, venta de Paraje, Cusi Proyecto Shusha, Micotic, de Anse Cutic, Lique Micotic de San Juan Chamula. Bueno, es el turno de la candidata Claudia Sheinbaum para contestar. Sí, por supuesto. Tenemos un programa que tiene que ver con apoyar a las mujeres de 60 a 64 años y particularmente en los pueblos indígenas. Por primera vez hay planes de justicia en nuestro país y le vamos a dar continuidad. Y en especial, algo fundamental, vamos a apoyar a las mujeres artesanas que son principalmente indígenas, pero se va a hacer justicia con los pueblos indígenas como ya inició. Ahora, hay algo muy importante, después voy a contestar las falsedades aquí de la candidata del PRIAN. Algo muy importante, ¿por qué hay menos pobreza y desigualdad en nuestro país? Porque hay mejores salarios. Recuerden que no aumentaron los salarios durante 36 años en nuestro país y por primera vez aumentaron 110%. Los vamos a llevar los salarios a 2.5 canastas básicas. Por primera vez hay programas de bienestar convertidos en derechos y no programas clientelares para conseguir votos. Candidato Jorge Maínez, por favor. Sí, bueno, creo que es muy importante que igualemos las oportunidades también con una perspectiva intercultural, como la que se propone desde San Juan Chamula. Por eso hemos hablado que el igualador social, que es la educación, lo vamos a utilizar de esa manera, con una perspectiva incluyente. Por eso estamos planteando que las maestras y los maestros en comunidades indígenas tengan que enseñar en la lengua de origen de las personas que están aprendiendo. Hay que recordar que el español no es la única lengua nacional,
que México tiene muchas lenguas y que nuestra riqueza cultural es parte también de nuestra riqueza. A esas lenguas hay que agregar, como lo dije en el debate pasado, la lengua de señas mexicana, que es un gran orgullo de este país. A partir de eso podemos encontrar una perspectiva de desarrollo que incremente las capacidades y las oportunidades de las personas. Correcto, es turno de la respuesta de la candidata Xóchitl Gálvez. Sí. México es un país multicultural. Hay 68 pueblos indígenas, 70 lenguas con 380 variantes dialectales. La verdad de las cosas es que íbamos razonablemente bien. El Fondo de Infraestructura de los Pueblos Indígenas era una realidad. Esto es lo que pasó con los gobiernos de Morena. Prácticamente lo eliminaron. Con esos fondos construimos 10 universidades interculturales. No se ha vuelto a construir una universidad intercultural. Con esos fondos erradicamos la bacteria del tracoma en Chiapas, que dejaba ciego a las personas. Hicimos puentes en lugares donde se redujeron 10 horas de camino. Construimos el Hospital de la Montaña de Guerrero, que era donde más mujeres morían de parto. La candidata de las mentiras anda de turista electoral y cree que en el pasado no se ha hecho nada. Me tocó electrificar el 100% de las comunidades indígenas. Eso va a regresar para los pueblos indígenas con mi gobierno. Correcto. Vamos a iniciar la bolsa de tiempo. Recordamos 5 minutos para cada uno de ustedes. Después de escuchar esta pregunta ciudadana, una más, del tema pobreza y desigualdad. Me quitaron 14. Hola, mi nombre es Alan Alfaro, tengo 24 años y vivo en la ciudad de San Luis Potosí, y mi pregunta para quienes buscan la presidencia de la República es: ¿qué harían ustedes para solucionar el problema de déficit que hay en las pensiones en nuestro país? Iniciamos con la bolsa de tiempo. Es el turno de la candidata Claudia Sheinbaum. Sí, sobre el tema de la desigualdad y la pobreza, ahora contestamos la pregunta. Repito nuevamente, aumentamos el salario mínimo. Ahora, en el siguiente sexenio vamos a aumentar el salario mínimo a 2.5 canastas básicas. Apoyar a las mujeres de 60 a 64 años. La única que ha apoyado a la infancia es su servidora. Cuando fui jefa de gobierno de la Ciudad de México, todos los que viven en esta ciudad lo saben, di una beca universal para todos los niños y niñas de escuela pública. Esa beca la vamos a llevar también a todo el país. Eso va a permitir tener una mejor reconocimiento de la educación. Por otro lado, vamos a darle seguridad social a las jornaleras y jornaleros agrícolas, vamos a darle seguridad social, o tiene que haber seguridad social para todo este nuevo empleo de repartidores, y también vamos a dar un reconocimiento nuevamente a los programas sociales, es decir, todos los programas sociales, que es falso, que la candidata del PRIAN los va a mantener, porque si no el PAN no hubiera votado en contra de estos programas, los vamos a mantener y aumentar cada año por encima de la inflación. Inclusive los vamos a llevar a la Constitución. Candidata Xóchitl Gálvez. A diferencia de la candidata de las mentiras, a mí ningún hombre me da instrucciones. Yo decido por mí, los programas sociales se quedan. Candidato Jorge Maínez. Pues me parece de elemental respeto responder las preguntas que nos hacen. ¿Cómo financiar un sistema de pensiones más justo, más inclusivo? Hay que tener una perspectiva de lo que hemos denominado, no yo, sino la academia, el conocimiento básico, la justicia intergeneracional. Esto quiere decir que una generación no se puede desarrollar pisoteando los derechos de las próximas generaciones, sea en medio ambiente, sea en materia fiscal o sea en materia de pensiones. Actualmente las y los jóvenes mexicanos trabajan para pagar pensiones que ellos probablemente no van a tener, trabajan para pagar viviendas que ellos probablemente no van a tener. Por eso tenemos que avanzar hacia un modelo que ponga la perspectiva de justicia intergeneracional en el centro, empezando con las niñas y los niños, que no es cierto que reciben lo que les toca. Las niñas y los niños menores de 6 años en México reciben 1% del presupuesto cuando son el 10% de la población, y lo reciben así porque no votan. Por eso nosotros sí planteamos un nuevo modelo de justicia intergeneracional en el que las nuevas generaciones puedan tener no solamente pensiones, sino un programa nacional de vivienda social en el que el derecho a la vivienda esté garantizado y no capturado por grupos de interés que se convierten en grupos políticos como el cártel inmobiliario de la Ciudad de México. Sí, candidata Xóchitl Gálvez. Aquí hay un candidato que no conoce mi trabajo. La reforma en materia de trabajadoras del hogar es de una servidora y se aprobó. Hay una iniciativa en proceso de aprobarse para los trabajadores de plataformas digitales, y he trabajado a lo largo de mi vida con los jornaleros agrícolas. Y en el tema
Quizá la candidata de las mentiras no sepa que fui comisionada de los pueblos indígenas y trabajé en más de 500 albergues mejorándolos y sobre todo atendiendo a más de 350,000 niños. Pidió la palabra primero la candidata Sheinbaum, después el candidato Jorge Maínez. Adelante. Vamos a hablar de las pensiones y de la reciente reforma que no quisieron aprobar ninguno de los partidos que están aquí. Durante 1997 cambiaron la ley de pensiones para hacer pensiones de hambre. 2007 cambiaron la ley de pensiones para hacer pensiones de hambre. Por primera vez se han recuperado las pensiones en la primera reforma que hizo el presidente López Obrador y ahora con este fondo de pensiones va a permitir que se recuperen las pensiones para que te puedas ir pensionado con tu mismo salario si ganas el salario medio del IMSS. Es decir, es un modelo completamente distinto. Y ahora sí vamos a hablar de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas y de su titular de 2000 a 2006, porque ella habla de que cuidó a los pueblos indígenas. Vamos a decirles lo que la candidata del PRIAN hizo cuando fue de la comisión. La peor represión a un pueblo indígena, San Salvador Atenco. Le querían comprar para hacer su aeropuerto de Texcoco a 5 pesos el metro cuadrado. Represión con Fox y con Peña Nieto en el Estado de México, mientras ella era titular de los pueblos indígenas. Nunca habló, fue cómplice. De la misma manera, utilizó la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas para, ya lo dije, 17 contratos con la Comisión Nacional del Agua. Mi familia es proba, ha pagado siempre los impuestos. Nunca ha sido utilizar los recursos públicos y ser funcionaria pública para enriquecerse. Eso solamente es de los candidatos del PRI. Gracias, candidata. Candidato Jorge Maínez y después pidió la palabra la candidata Xóchitl Gálvez. Adelante. Sí, primero tomarle la palabra a Claudia Sheinbaum. Ella es candidata del partido que tiene mayoría hoy en el Congreso. Con sus votos podríamos aprobar la jornada laboral digna con 2 días de descanso a la semana. Con sus votos podríamos aprobar que este país tenga un ingreso mínimo universal. Podríamos avanzar muchísimo en derechos laborales y no se vale adjudicarse iniciativas que son de la sociedad y de senadoras y senadores en su conjunto. Desde aquí le doy un reconocimiento a Marcelina Bautista y a todas las personas que impulsaron esa reforma tan importante para trabajadoras del hogar. No es que no reconozca su trabajo, pero ahí están los números. Son 18 iniciativas de un servidor en menos de la mitad del tiempo contra 3. No cabe duda que Movimiento Ciudadano ha sido el principal impulsor de los nuevos derechos laborales, del derecho a las vacaciones dignas, a las licencias de paternidad, a una jornada laboral digna, a mejores salarios. Esa es la agenda de nuestro movimiento. Candidata Xóchitl Gálvez. Le insisto a Claudia, tener contratos legales no es un delito. Ver al exmarido robando, eso sí es un delito, que por cierto no pisó la cárcel por su tráfico de influencias. ¿Alguien quiere decir algo? No. Sí, solamente que ese caso ya se vio muchísimas veces. Es algo bastante viejo que ya fue aclarado muchas veces. Y es ilegal, ser funcionario público y tener contratos. Es ilegal. No Vea es nada ilegal. más la ley de adquisiciones. No es ilegal porque los contratos no fueron con la Comisión de Pueblos Indígenas. Esa es la realidad. Miente porque ella miente, pero ahorita vas a ver qué te voy a decir. ¿Qué presumes? ¿Qué presumes? Hay 47 millones de mexicanos en la pobreza. ¡Qué vergüenza que celebre resultados! ¿Qué presumes? 1,571,000 niños fuera de la escuela. Ese es el resultado de tu gobierno. Un desastre en educación. Nunca en la historia un gobierno había reducido la matrícula educativa. 50 millones sin el sistema de salud. Ahora que fuiste a Chiapas, ¿qué pensabas? ¿Que era Dinamarca? ¿Realmente creías que el sistema de salud era impecable? No, Claudia, la realidad es esa. La gente está en la pobreza, se está muriendo y además hoy hay violencia. Hay un maestro, el maestro Artemio, que fue asesinado después de una manifestación pacífica en Chicomucelo para pedir paz. Hoy Chiapas es pobre y hay violencia por culpa de tu gobierno. Candidato Jorge Maínez. Sí, me parece muy importante que hablemos del tema de la desigualdad. Por supuesto que este no es un gobierno que ha reducido la desigualdad y no es una visión la que gobierna comprometida con la reducción sustancial de la desigualdad. Por eso yo sí he planteado la necesidad de una reforma fiscal que ninguna de las dos candidatas se atreve a plantear, aunque es una inminente necesidad en el próximo sexenio. Por eso hemos planteado que no nos ha ido a todos igual, ni siquiera con la pandemia. El ingreso per cápita en México prácticamente no ha crecido este sexenio.
pero las utilidades de las 6 empresas más ricas en la Bolsa de Valores sí tuvieron una utilidad histórica en el año 2022 con 600,000 millones de pesos. El valor neto de esas empresas pasó de 2.3 a 3.5 billones de pesos. Pero las candidatas jamás van a hablar de eso porque son ese tipo de empresas las que pagan sus campañas, su publicidad, su despilfarro y su derroche. Nosotros somos la única candidatura que representa a la sociedad y que empezó legalmente y respetando los topes de campaña y el financiamiento legal. Por eso estamos comprometidos a hacer cambios en este país que favorezcan a las mayorías. ¿Por alusiones, alguien? Sí. A ver, vamos a explicarlo nuevamente. La transformación representa, por el bien de todos, primero los pobres, acabar con la corrupción, acabar con los privilegios. Gracias a eso, hoy hay billones de pesos destinados a programas del bienestar convertidos en derechos, como la pensión universal a los adultos mayores, y además ha aumentado el salario. Eso ha disminuido la pobreza. El gobierno de López Obrador es el primero que disminuye la pobreza por debajo del 40%, por más que quieran decir otra cosa. Ahora, algo muy importante, y refiriéndonos a los pueblos originarios, nosotros estamos planteando modificar el artículo 2 constitucional para que por primera vez los pueblos originarios sean sujetos de derecho y al mismo tiempo acompañar de planes de justicia. El único plan de justicia que realmente ha hecho justicia, o diversos, pero en particular quiero referirme a uno, es al pueblo yaqui, que le regresaron tierras, le regresaron agua, cosa que no se hacía desde Lázaro Cárdenas, y que hay un programa de bienestar especial para los pueblos originarios. Les recuerdo sus tiempos. Candidata Xóchitl Gálvez tiene disponibles 3 minutos 6 segundos. Candidata Claudia Sheinbaum, 51 segundos. Candidato Jorge Maínez, 1 minuto 57 segundos. Vamos con su tiempo. Sí, 2 datos sobre la reducción de pobreza que son importantes que la gente conozca. Sí se ha reducido la pobreza y es gracias al aumento del salario, que es una política que nosotros apoyamos. Pero con políticas públicas y estado de bienestar se reduce más, con integración a la salud, gracias a que Jalisco y Nuevo León no fueron parte del absurdo del INSABI. El porcentaje de reducción de pobreza en Jalisco y Nuevo León es mucho mayor al de la Ciudad de México y todavía mayor al de la media nacional, 34 y 30% contra 26 y 17%. Y no se redujo igual en todos los niveles de edad. Entre las niñas y los niños, entre el 2020 y el 2022, la reducción de la pobreza fue un 50% menor que a las personas que tienen más de 60 años. Esto es porque los programas sociales han abandonado a las niñas y los niños porque no votan. Y la solución de la pobreza es exactamente al revés, empezando con las niñas y los niños, porque la etapa más determinante en la vida de un ser humano es la primera infancia. Candidata Xóchitl Gálvez, es su turno, tiene 3 minutos 6 segundos. Como lo dije, soy una mujer que viene de abajo, que conoce la pobreza y sabe lo que duele la pobreza y el tiempo que te roba. Por eso para mí es fundamental trabajar apoyando a las comunidades más marginadas. Vamos a agregar un programa alimentario. Es importantísimo para reducir la pobreza extrema. Una beca universal para todos los niños, escuelas públicas y privadas, así como la de adultos mayores, desde preescolar hasta la preparatoria. Vamos a darle apoyos a las mujeres en condición de vulnerabilidad y la pensión de adultos mayores empezará en 60 años. Mi querido Carlos Ursúa me explicó cómo el gobierno de Morena se estaba robando 600,000 pensiones. Por eso el dinero va a alcanzar. Candidato Jorge Maínez. Sí, dice la candidata del PRIAN que conoce a México como la palma de su mano y que ayudó mucho al sur. Pero no dice que el gobierno de Fox dilapidó ingresos, excedentes petroleros que nunca pudo capitalizar en programas sociales ni en programas de prosperidad. Cuando se le preguntó por qué no hubo desarrollo en Chiapas durante su gestión, dijo que porque la gente de Chiapas por cultura no estaba acostumbrada a trabajar más de 8 horas, no conoce al país. La gente de Chiapas, 3 de cada 10 personas que trabajan ahí, trabajan más de 48 horas a la semana. Por eso somos la única fuerza política que está comprometida con la reducción de la jornada laboral y un modelo alternativo de desarrollo y prosperidad que sea inclusivo. Candidata Xóchitl Gálvez, por alusiones. Le aclaro, lo que yo dije es que la gente no está acostumbrada a trabajar en maquilas. Yo no estoy de acuerdo que exploten a la gente en las maquiladoras, que eran las que querían poner cuando yo era comisionada. ¿Qué hicimos? Proyectos de ecoturismo. ¿Qué hicimos? Proyectos productivos para mujeres. El POPMI, a las mujeres les fue bien en Chiapas. 28 segundos, candidato Maínez. Pero no lo hicieron porque Fox no hizo eso.
Y si está en contra de la explotación, ¿está a favor o en contra de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas? Yo estoy a favor siempre y cuando le demos a los empresarios la posibilidad de quitarle tanta carga fiscal y ponerle tanta inseguridad que no pueden transitar. Apoyemos a los empresarios y van a ser los primeros que van a querer bajar la jornada laboral. Bueno, candidata Sheinbaum. Sí, la única que ha disminuido la pobreza siendo jefa de gobierno es su servidora. 533,000 personas salieron de la pobreza. De igual manera disminuimos la desigualdad de cerca de 19 veces a solamente 14.7 veces en solo 4 años. Es decir, hay resultados. Ahora déjenme hablar de testimonios porque se habla mucho de números. Ahora que estuve en Coahuila, una persona me dijo, una persona mayor, dígale al presidente que nos quitó el hambre. Una mujer ahora en Veracruz, cuando estuve, me dijo, dígale al presidente que nos quitó la esclavitud moderna, nos dio libertad con la pensión adulto mayor. Se puede hablar de muchos números, pero en realidad durante estos 6 años se ha transformado la vida de millones y millones de personas. Candidata Xóchitl. Pues la candidata de las mentiras no quiere decir que durante su gestión se redujo la construcción de vivienda social en la Ciudad de México. Y en el país también se redujo la construcción de vivienda social. En mi gobierno vamos a apoyar 5 millones de vivienda. Especialmente va a haber un programa de vivienda para jóvenes. Pero a la que sí se hizo de una vivienda fue la señora Sheinbaum. La señora Sheinbaum la vez pasada dijo que no tenía dónde vivir. Por cierto, a la que me referí que a los 60 años no tenía casa era ella. Y lo sacaron de contexto. Y ya vimos que no solo tenía 4 casas. Y esta la invadió, se la robó y la escondió. Candidato Jorge Maínez. Sí, no solamente Fox le robó al sur del país con ese programa de Marcha hacia el Sur 200 millones de pesos. Además, dilapidó los excedentes petroleros y una política de cambio para el país que se desperdició. Candidata Claudia Sheinbaum, ¿tiene un segundo? ¿Alguna por alusiones? Ya lo aclaré. Candidata Xóchitl Gálvez, 57 segundos. Candidato Jorge Maínez, 10 segundos. Yo quiero referirme a las personas del campo. Este gobierno abandonó el campo. Los productores están desesperados. Están enfrentando la peor sequía en la historia. Pescadores abandonados, pequeños ganaderos. Desaparecieron apoyos para el campo como eran las coberturas, los seguros, el apoyo para comprar equipos. Hoy el campo está pasando a ser más pobre. En mi gobierno van a contar conmigo. Candidato Maínez. Sobre el tema de la vivienda, con Fox se construyeron muchas viviendas, pero como se hicieron en las periferias y sacrificando la visión social de la vivienda, hoy México tiene más de 6 millones de viviendas abandonadas. Por eso necesitamos un enfoque social. Le restan 30 segundos a la candidata Xóchitl Gálvez. Sí, soy Xóchitl Gálvez, no Fox. Fox está en su rancho, yo me mando sola. La pobreza urbana ha crecido y hay varias causas. La primera es el costo del transporte público. La segunda es que tienen que comprar medicamentos. La tercera es vivienda. Y ahora tienen que comprar pipas de agua, hasta 200 pesos más caras que el metro cúbico que reciben en su casa por culpa de la señora de las mentiras. Tiempo. Y ahora vamos a pasar al tercer bloque de infraestructura y desarrollo. Importante para el crecimiento de nuestro país. Son muchos los subtemas alrededor de esto, nearshoring, infraestructura adecuada, marcos regulatorios, por ejemplo. Les recuerdo que cada uno tendrá 1 minuto para presentar su planteamiento inicial, infraestructura y desarrollo. Por sorteo previo, iniciamos con usted, candidato Jorge Maínez. Sí, pues a propósito de Carlos Ursúa, que lo acaba de mencionar la candidata del PRIAN, fue mi maestro en la maestría en Economía, fue mi asesor de tesis de la maestría, y si algo se llevó con dolor Carlos Ursúa es que México nunca pudo despegar en su crecimiento, en su prosperidad, por el bajísimo gasto de inversión que tiene, menos de 3% del PIB. Hace unos días presenté el Plan Nacional para la Construcción de Prosperidad, que implica un Plan Nacional de Infraestructura que aumenta en 100,000 millones de pesos al año
la inversión, el gasto público del Gobierno de México. La mitad de esos recursos los vamos a utilizar en un programa nacional de desarrollo regional para que la obra pública y la inversión llegue a todo el país. Una cuarta parte, que serán más de 500,000 millones de pesos en el sexenio, para el Plan Nacional de Infraestructura Educativa más ambicioso del país. Las escuelas en México están abandonadas desde hace muchos años. Y también vamos a reactivar la infraestructura hídrica, porque garantizar el derecho al agua da prosperidad y justicia social a las mexicanas y a los mexicanos. Gracias, candidato. Un minuto para la candidata Xóchitl Gálvez. Las obras de infraestructura de este gobierno respondieron a caprichos y ocurrencias. Dos Bocas es un capricho. No se instaló en el lugar estratégico y a 2 años se inunda y no produce ni un barril de petróleo, y eso sí, ha costado 3 veces su valor. La ocurrencia de hacer el Tren Maya sin proyecto ejecutivo llevó a decir que no se iba a quitar un solo árbol y se tumbaron 8 millones de árboles. Hoy el Tren Maya cuesta 4 veces más de lo que se prometió. Cancelaron el aeropuerto de Texcoco por un autoritarismo. Dijeron que había corrupción. No hay una sola persona en la cárcel. Nosotros vamos a escuchar las necesidades regionales. Vamos a ser aliados del sector privado. Vamos a planear. Vamos a respetar el medio ambiente y sobre todo vamos a ejecutar. Tiempo, candidata Xóchitl Gálvez. Vamos ahora con usted, Claudia Sheinbaum, por favor. Sí, claro que sí. 85% de la población en el sur-sureste de México está de acuerdo con el Tren Maya. Se hicieron el Tren Maya en este gobierno, el interoceánico, uno de los proyectos más importantes y de más largo alcance, que por cierto han dado muchos empleos. La refinería Dos Bocas, que por primera vez va a permitir, junto con la repotenciación de las refinerías y la compra de la refinería Deer Park, disminuir la importación de gasolinas que los gobiernos del PRIAN, por más que quiera decir, dejaron que se incrementara. Estamos hablando del aeropuerto Felipe Ángeles, ya existe, está lleno, es el principal aeropuerto de carga de nuestro país. El Cuchillo 2, agua saludable, el tren ligero de Guadalajara fue con recursos federales, el metro de Monterrey también con recursos federales, Chapultepec, naturaleza y cultura, Texcoco hoy es un área natural protegida donde querían hacer un aeropuerto y donde reprimieron a los de San Salvador Atenco. Gracias. Vamos a escuchar la siguiente pregunta ciudadana, la número 5 de este debate sobre el tema infraestructura y desarrollo. Mi nombre es Benita Engracia Conde Torres. Tengo 72 años. Vivo en Tepoztlán. Mi pregunta es para quienes buscan la presidencia de la República, ¿qué planes tienen para mejorar los precios de los productos del campo mexicano? Bueno, vamos a comenzar la ronda de respuestas. Cada candidatura tendrá 1 minuto. Iniciamos con usted, candidato Jorge Maínez, por favor. Qué bueno que la candidata de Morena presume los buenos gobiernos de Nuevo León y Jalisco, donde se hace transporte público, electromovilidad y trenes que no se caen. Allá no se caen. Sobre la pregunta, y un saludo muy cariñoso a Tepoztlán, uno de los pueblos mágicos más fantásticos que tiene este país. El campo es una prioridad. Hay que hacer justicia a quien llena nuestras mesas de alimentos. Pero sin agua no va a haber campo. Por eso el principal problema que tenemos que arreglar en términos de infraestructura es el problema de la infraestructura hidráulica, de la infraestructura hídrica, justamente como en Jalisco y Nuevo León, con nuevos sistemas de presas, con acueductos, con una infraestructura que permita que haya menos fuga, menos desperdicio de agua y también modificando el sistema alimentario mexicano y el sistema de producción. México puede tecnificar sus sistemas de riego, pero además tener una vocación productiva distinta para que el campo sea sustentable y poniéndole nuevas condiciones a las empresas que se instalan en México. Gracias, candidato. 1 minuto para la candidata Xóchitl Gálvez. Benita, lo primero que tenemos que hacer es que se acabe la extorsión contra los productores. Sabemos claramente que en Morelos los productores de limón son extorsionados. Eso en mi gobierno se va a acabar. Aquí no nos vamos a aliar con los delincuentes como el partido de Morena, que no hace nada para resolver este grave problema. 2, regresan los apoyos, el financiamiento, el crédito barato,
vamos a tecnificar el campo. Eso es una decisión, por eso vamos a duplicar los recursos en la Comisión de Agua para que haya dinero para el campo. Vamos a tratar el 100% de las aguas residuales, la propuesta va a quedar a 2040, ojalá se continúe por los gobiernos y esa agua tratada puede ir al campo. Pero lo más importante son apoyos directos para que puedas volver a sembrar después de la sequía. Concluimos con usted la introducción al tema, por favor, candidata Claudia Sheinbaum. Sí, Benita, ahora ha cambiado el modelo de apoyo al campo. Antes se apoyaba a los grandes productores y ahora se apoya a los pequeños productores. ¿Cuál es nuestra propuesta? En primer lugar, vamos a recuperar parte del financiamiento al campo, pero además vamos a seguir manteniendo los fertilizantes gratuitos que se dan ahora y vamos a seguir manteniendo el campo para el bienestar, igual que el bienestar que se da a la pesca. De igual manera, tenemos un programa que, por un lado, tiene que ver con el riego agrícola para la producción de alimentos, porque hemos vivido una sequía de cerca de 5 años, y algo fundamental, fíjense, es indispensable generar un acuerdo entre los compradores y los productores para que se acaben los intermediarios. Y termino. La única extorsión que conoce la candidata del PRIAN es el de la priandilla inmobiliaria, porque ya no lo podemos decir de otra manera. Gracias, candidata. Vamos a pasar a la bolsa de tiempo, igual que ha sido con los temas anteriores. Ahora es infraestructura y desarrollo. Les recuerdo, cada candidatura va a tener 5 minutos. Recuerden no terminarse los 5 minutos en la primera intervención. Y vamos a la pregunta de la ciudadanía. Adelante. Mi nombre es Rosa María Güero Cristino. Tengo 64 años, vivo en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Mi pregunta para los candidatos a la presidencia de la República es: ¿cómo piensan solucionar el problema del agua en todo el país? Bueno, por sorteo abrimos con usted, candidato Maínez, por favor, para que le responda. Sí, no es un problema que va a venir después, no es un problema del futuro. El problema del agua es un problema actual. Hoy, 40% de los hogares en México, que es una cifra superior a los inicios del sexenio, no tienen agua todos los días. Hoy hay más de 35,000 escuelas de educación básica y media superior que no tienen acceso a agua potable. Para solucionar el problema del agua necesitamos hacer un fondo de desarrollo regional como el que planteo y un fondo de infraestructura hídrica como el que planteo, porque lamentablemente los gobiernos, a diferencia de los de Jalisco y los de Nuevo León, no le invierten en ese tema porque piensan que no tiene rentabilidad electoral. Por eso ese fondo federal, mixto con los estados y con los municipios, puede solucionar obras de infraestructura que garanticen el acceso al agua. Pero también hay que cambiar la cultura del agua. La inmensa mayoría de las concesiones de agua están concentradas en unas cuantas manos. Es un problema también de desigualdad, de enfoque, que tenemos que plantear de otra manera. México puede tener derecho al agua si hacemos una reforma integral a la manera en que vemos este derecho y a cómo lo distribuimos. Candidata Xóchitl Gálvez, por favor. Contestarte a la pregunta. Agua hay, lo que necesita este país es una ingeniera que sepa cómo resolver el tema del agua. Hay que reforestar, los bosques de lluvia son importantes, es muy importante tratar el agua, reusarla. Podemos almacenarla, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en el lago de Texcoco, y a la larga potabilizarla. Hay soluciones, pero miren, hay una persona que dice que es científica. Yo le invitaría a que se tome esta agua. Esta agua fue tomada por notario público en las tomas de Iztapalapa, Chalco, Xochimilco, que es el oriente de la ciudad. Yo sé que no va a voltear, no le importa. Voy a subir en este momento a mis redes sociales los resultados que se hicieron con notario público y laboratorio certificado. La científica le da a los habitantes de la ciudad agua con heces fecales, con orines y contaminantes que a la larga producen cáncer y producen insuficiencia renal. Bastaba el 15% del sobrecosto. Nadie dijo que no hicieran el Tren Maya. El tema es la robadera de Rocío Nale en Dos Bocas. Con el 15% se pudo haber potabilizado el 100% del agua, pero eso lo va a saber hacer una ingeniera, no una científica que le da agua contaminada.
Ojalá te eches un traguito para que sepas lo que toman los habitantes de la ciudad. Tiempo, candidata. Candidata Claudia Sheinbaum, por favor. Sí, claro que sí. Para atender el problema del agua estamos desarrollando el Plan Nacional Hídrico, que consta de 3 acciones fundamentales. La primera tiene que ver con que el 80% del agua dulce en nuestro país se utiliza para riego. Sin embargo, solamente el 10% está tecnificado. Hay que modificar también la Ley Nacional del Agua para que pueda liberarse parte de esos derechos. Pero vamos a ampliar la tecnificación del campo para liberar agua para consumo humano y también para producir más alimentos. El segundo tiene que ver con el reciclamiento y al mismo tiempo con nuevas fuentes de agua, que es importante, como el que se está haciendo, por ejemplo, ahora en Tijuana, la desalación, o como el que se ayudó a hacer por el gobierno federal en Jalisco y en la zona metropolitana de Monterrey. No olviden que el Cuchillo 2 lo hizo el gobierno federal. Afortunadamente pudo haber un acuerdo ahí para resolver el problema en la zona metropolitana de Monterrey. Ahora, cuando fui jefa de gobierno, invertí 50,000 millones de pesos en agua potable. Logramos traer 1.5 metros cúbicos adicionales. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en los últimos 3 años hemos tenido una sequía muy prolongada que disminuyó el agua del Cutzamala. Pero afortunadamente tenemos un plan con Clara Brugada, con Delfina Gómez y con Julio Menchaca que vamos a desarrollar en el momento que lleguemos a la presidencia de la República. No puede haber almacenamiento de agua en Texcoco. Texcoco es salado. Candidato Maínez levantó la mano, por favor. Sí. La educación no se presume, se demuestra. Y si algo hemos aprendido es que sí hay un problema muy fuerte de falta de agua en México y de sequía. El 54% del territorio nacional tuvo en 2023 problemas severos de sequía. Pero el problema del agua, me interesaría insistir, también es un problema de desigualdad. El 70% del volumen de aguas concesionadas en este país está concentrado en el 2% de los titulares. Tan solo Coca-Cola concentra 59,000 millones de litros concesionados de agua. Pepsi, 31,000 millones. Danone, 19,000 millones de litros. Tienes que cambiar el enfoque con el que se distribuye el agua. No es cierto que el problema es el consumo humano, aunque es evidente que necesitamos una nueva cultura del agua, que necesitamos nidos de lluvia y que necesitamos políticas que cuiden el agua de manera sensible. Pero el problema fundamental es un problema de desigualdad y cambiar el sistema alimentario mexicano. Eso ayuda también a la primera pregunta, la del campo. Necesitamos reactivar los mercados públicos, comedores para que la gente tenga acceso a alimentación sana y nutritiva, y todo eso se puede lograr también con una mejor cultura de cuidado del agua. Gracias. Candidata Xóchitl, por favor. Le aclaro a los habitantes de la península de Yucatán. No estoy en contra del Tren Maya. De lo que estoy en contra es de que no se haya construido con un impacto ambiental adecuado. Y yo le pregunto a la candidata de Morena, a la candidata de las mentiras, si va a investigar a los hijos del presidente o propondrá que se haga ante las evidencias de la venta de balastro a sobrecosto. Es un robadero, Dos Bocas y el Tren Maya. Por alusión, ¿quiere responder, candidata Sheinbaum? La verdad no creo que valga la pena ya que presente su denuncia. Pero miren, vamos a hablar de la infraestructura que desarrollamos en la Ciudad de México cuando fui jefa de gobierno. Los 2 cablebuses, el teleférico urbano más grandes de todo el mundo, en Iztapalapa y en Gustavo Amadero, vamos a llevar cablebuses al resto de las ciudades de nuestro país. El trolebús elevado, una obra única en el mundo, 8 kilómetros en segundo piso con trolebuses. Vamos a llevar también esta obra al Estado de México y a otras zonas de nuestro país. Es algo inédito, único en el mundo. Por cierto, también se compraron 500 trolebuses. 294 pilares. Esos son centros comunitarios que llevaron educación, cultura y deporte de manera gratuita. Lo vamos a desarrollar en todo el país. Una infraestructura muy importante en escuelas. Por cierto, el programa La Escuela es Nuestra surgió en la Ciudad de México en el año 2019. La nueva línea 1 del metro que estaba sin actualizarse durante 50 años y que ahora se está actualizando. La subestación más moderna eléctrica que se ha hecho en todo el país la hicimos junto con Comisión Federal de Electricidad para el metro de la Ciudad de México. 800 kilómetros de senderos seguros que también vamos a llevar a las principales zonas de nuestro país. Hay infraestructura, cuando hay ahorro, cuando no hay corrupción, alcanza para más. Candidato Maínez, por favor.
Sí, según el Registro Único de Vivienda, los estados que más invirtieron en vivienda fueron Jalisco y Nuevo León. Y en todos los datos que acaba de dar la doctora Sheinbaum, en todos los rubros, su gobierno disminuyó el gasto. Disminuyó 20% el presupuesto para mantenimiento del metro. Disminuyó también la cantidad de tubería rehabilitada durante su administración y disminuyó también la inversión en vivienda social. En Jalisco y Nuevo León se ha demostrado que es posible un nuevo modelo, un modelo de prosperidad y de inclusión que, por supuesto, se hizo en buena relación y en coordinación con el gobierno federal, como será el siguiente año. El siguiente año me tocará gobernar con una mayoría de gobernadores y de gobernadores de Morena y no lo haremos con colores ni con distingos partidistas. A todos esos estados les va a ir bien. Candidata Xóchitl Gálvez, por favor. Pues hablemos del metro, porque aquí la candidata de las mentiras, pues dice que no tiene nada que ver en la caída. DNB, la empresa que ella contrató, fue clara que la cuarta causa de raíz por la caída fue la falta de mantenimiento. Aquí hay un oficio donde año y medio antes le advierten que en esa zona está fallando la estructura. Señora de las mentiras, se te cayó un colegio porque no aplicaste la protección civil. Se te cayó el metro por falta de mantenimiento. Se te cayó el tren interurbano porque contrataste a una empresa patito. Tú no vas a ser presidenta, se te caería el país. Por alusión, candidata Claudia Sheinbaum. Sí, a ver, la línea 12 ya fue aclarado, lo pueden ver además en mi página de internet. El Repsamen también fue aclarado. Lo que es increíble es que sigan haciendo uso político de una tragedia. Ya fueron aclaradas ambos temas y además ya está reconstruido completamente la línea 12. Ahora, lo que no están diciendo, mientras fui jefa de gobierno, es que durante el gobierno anterior, el de Mancera, donde trabajó Chertoriski, por cierto, no se reconstruyeron ninguna de las viviendas que cayeron durante el sismo del 2017. Hay que agregar a las 100,000 acciones de vivienda que hicimos durante nuestro gobierno, 25,000 viviendas que fueron reconstruidas después de que no hubo reconstrucción. Vamos a pasar a las propuestas en la siguiente intervención. Gracias, candidata. Candidato Maínez, por favor, levantó la mano. Sí, en el tema de infraestructura hídrica también es muy importante que los planes que se presenten impliquen gradualidad. Cuando hablo de aumentar 100,000 millones de pesos el gasto en inversión, quiere decir que lo haremos año con año. Y en ese caso el 15% irá destinado a Conagua. El último artículo que escribió, por cierto, el doctor Carlos Ursúa tenía que ver con la infraestructura hídrica y hablaba de que Conagua había llegado a su nivel de inversión más bajo en su historia, a 65,000 millones de pesos. Necesitamos duplicar ese presupuesto y lo podemos hacer en un sexenio para hacer más obras como las que se han hecho en Jalisco y Nuevo León. Candidata Xóchitl Gálvez. Yo le quiero decir a los mexicanos qué es lo que más les preocupa: el mantenimiento a sus carreteras, construcción de caminos rurales en todo el país, los caminos sacacosechas, darle mantenimiento a los hospitales y equiparlos, darle mantenimiento a las escuelas. Esas van a ser mis obras faraónicas, esas que están cerca de las personas y que le resuelven los problemas. ¿Qué proyecto tienen para la continuidad de las obras de infraestructura que se están desarrollando actualmente y que probablemente, o lo más seguro por cuestión de tiempo, al término de esta administración no habrán quedado completas al 100%? ¿Qué proyecto tienen? ¿Quién quiere responderme esta pregunta, por favor? Con gusto. El Tren Maya, además de ser tren de pasajeros, va a ser un tren de carga, con las 2 centrales de ciclo combinado que se están construyendo en Yucatán y el gasoducto que está llegando, va a potenciarse todavía más el desarrollo del sureste. Y con el interoceánico tenemos que terminar el puerto de Salina Cruz y los 12 polos de bienestar para seguir desarrollando el sureste, y hablé también del desarrollo de un polo adicional en Tapachula. Sí, por supuesto que va a haber continuidad en obras de infraestructura importantes, por ejemplo la presa Vicente Guerrero en Nuevo León, que será 3 veces más grande que el Cuchillo, pero tiene que haber continuidad en toda una visión que abarque a todo México, que ese desarrollo regional llegue a todas las regiones del país y que se pueda hacer presente a través de proyectos multianuales y que impliquen el desarrollo de diversos estados. Por eso necesitamos un plan que tenga metas, que tenga objetivos y que tenga plazos definidos. Candidata Xóchitl Como Gálvez. ingeniera, lo que está bien se queda,
lo que está más o menos se arregla y lo que está mal se quita. Aquí lo que yo le preguntaría a la candidata de las mentiras es si, ante la evidencia de la corrupción de Rocío Nale, propone que se investigue. Por eso en Veracruz va a ganar Pepe Yunes. No quieren a una candidata corrupta. ¿Qué proyecto tienen también para las inversiones, tanto públicas como privadas, candidata Claudia Sheinbaum? Es la candidata del PRIAN. Trenes de pasajeros. Vamos a desarrollar 18,000 kilómetros de vías férreas. AIFA Pachuca, México Querétaro León Aguascalientes, México Querétaro Guadalajara, Manzanillo Colima Guadalajara, Tepic, Mazatlán, Nogales, México, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo, Puebla, Veracruz, Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez. Vamos a desarrollar carreteras. Son diversos proyectos que no me va a dar tiempo de explicarlos todos, pero son carreteras que van a permitir todavía mayor conectividad en el país para poder aprovechar justamente la relocalización de las empresas. Vamos a hacer más aeropuertos y vamos a hacer un desarrollo de puertos muy importante, particularmente puertos en el Pacífico, para poder competir con los puertos en Estados Unidos y en el Golfo para llevar mercancía hacia el este de los Estados Unidos. Nosotros no tenemos que hacer un plan, ya lo tenemos. Candidata Claudia Sheinbaum agotó los 5 minutos de la bolsa de tiempo. Candidata Xochitl Gálvez tiene 1 minuto 32 segundos. Jorge Maínez, 1 minuto 4 segundos. Levantó la mano, candidata Xochitl. Los que se robaron dinero es el exmarido y junto él con ella una casa. Yo aquí firmo un compromiso para que se investiguen y se hagan públicos todos los contratos de estas 4 obras, porque hoy los mexicanos no pueden saber cuánto costaron Dos Bocas, Tren Maya, AIFA y lo que pasó con el ICM. A ver si ella firma una así. Ahora, por favor, si tiene que retirar la gráfica mientras están en su tiempo. Está permitido que muestren la gráfica, después ya no. Candidato Maínez, por favor. Sí, es muy importante también en infraestructura el tema de la vivienda social. 6 de cada 10 personas de mi generación no son dueños de una casa propia ni podrían serlo por las condiciones en las que se da el crédito en México. Por eso vamos a hacer un programa nacional de vivienda social que va a detonar también el crecimiento económico y la inversión productiva para generar empleos en este país. Y por supuesto que si los planes estuvieran hechos, se estarían realizando. No está sucediendo y no se está garantizando el acceso de millones de jóvenes a esta vivienda. He dicho que para financiar todos estos proyectos se requiere que Pemex deje de perder dinero. Vamos a hacer de Pemex una empresa eficiente. No se va a privatizar. Sin cambiarle una coma a la ley, Pemex va a ser una empresa con un nuevo modelo de negocio que invierta dinero de donde es rentable, que es Pemex Exploración. Vamos a trabajar para que Pemex entre al mercado de la energía y que deje de perder dinero. ¿Y energías renovables? ¿Qué tienen considerado? Por favor, candidato Maínez, 34 segundos le quedan. Vamos después con usted, Xochitl. Sí, en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa vamos a colocar paneles solares en todas las escuelas de este país para garantizar que tengan acceso a energía eléctrica y en todos los hospitales y centros de salud para que los pacientes y las pacientes puedan tener una atención digna. También queremos hablar de infraestructura inclusiva, que la infraestructura que se haga en las ciudades, en las carreteras, en el país, tome en cuenta a las personas con discapacidad. Una infraestructura que no incluya a las personas con discapacidad no es una infraestructura que sirve al desarrollo. Le quedaron 7 segundos, los puede aprovechar después. Sí. Candidata Xochitl Gálvez. Sí, impulsé la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que debe de tener un fondo para la movilidad, cosa que el gobierno de Morena no quiso, pero en mi gobierno habrá ese fondo que financie este tipo de infraestructura. El nearshoring, ¿qué planes tienen al respecto? Le quedan 7 segundos. Modernizar nuestras fronteras, como se está haciendo en el Puente Colombia. Tenemos que hacer una gran modernización de la frontera en Tijuana, que es la más importante del mundo. Tiempo. Candidata Gálvez, por favor, le quedan 37 segundos. Vamos a financiar la instalación de 2 millones de paneles solares para que las familias dejen de pagar tanto dinero en luz. El nearshoring es una realidad. Se está yendo a otro lado porque México no le da certeza jurídica a los inversionistas. Necesitamos energía limpia y barata. Necesitamos apostarle a la educación, a la ciencia, a la tecnología, construir puertos, aeropuertos, cruces fronterizos, pero sobre todo necesitamos que haya seguridad pública,
buenas finanzas públicas, México podrá crecer y tener empleos bien pagados. Ese es nuestro objetivo, que tú tengas un buen empleo. Vamos ahora a cambio climático y desarrollo sustentable. Importante no solo para nuestro país, sino para todo el mundo, considerando el calentamiento global y la circunstancia que se vive en la actualidad, que debe estar en las agendas políticas de todas las propuestas. Por sorteo previo, iniciamos con usted, candidata Claudia Sheinbaum, por favor. Sí, durante años fui investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM y justamente mi tema fue energía y cambio climático. En este tema, que además le interesa muchísimo a los jóvenes y con razón por lo que significa el cambio climático y los impactos ambientales, hay que trabajar en dos sentidos. El primero tiene que ver con la mitigación de gases de efecto invernadero. Eso significa reducir las emisiones que provocan el cambio climático. México tiene 1.8% de esas emisiones. Ahí vamos a avanzar en la transición energética, que ya lo voy a mencionar un poco más adelante. Y por otro lado, la adaptación al cambio climático, que es parte de lo que ya se está trabajando y que ahora vamos a desarrollar también para que podamos atender la adaptación en términos del agua, en términos de la producción en el campo, en términos de la producción industrial. Y solamente cierro, tenemos un proyecto para el nearshoring, que son 22 polos de bienestar. Candidata Xóchitl Gálvez, su turno, por favor. No concibo el desarrollo económico sin el pleno respeto al medio ambiente. Nuestra apuesta será un desarrollo sustentable. ¿De qué sirven grandes obras de infraestructura si no tienes agua limpia para beber? ¿De qué sirve grandes proyectos si el aire está contaminado, como el que respiran los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey y de la zona metropolitana del Valle de México? Hoy, el lago de Pátzcuaro y Cuitzeo están prácticamente secos. La presa de Valle de Bravo da tristeza visitarla. Mi gobierno sí va a hacer políticas ambientales, sí se va a comprometer con los acuerdos internacionales como el Acuerdo de París. Lo que está en juego es el futuro de los niños y de los jóvenes. No es justo que esta generación les deje un planeta tan contaminado sin hacer absolutamente nada. Planteamiento del candidato Jorge Maínez, el tema cambio climático y desarrollo sustentable, 1 minuto. Mi generación y las más jóvenes entienden que la batalla que habrá de definir nuestra época es la lucha contra el cambio climático. Por eso somos la única opción que representa una alternativa al modelo que han representado los gobiernos del PRI, del PAN y el gobierno actual. Este es el daño que le hicieron al manglar Tajamar durante los gobiernos de Peña Nieto y Calderón. El derrame de petróleo en Cadereyta, que se dio durante la administración de Peña Nieto. Esta es la explosión en la refinería de Tabasco hace 2 años. La falla en la refinería solamente de esta semana en Tamaulipas, que afectó la calidad del aire en Tampico y Ciudad Madero. Ese es el modelo que hace que nuestras hijas y nuestros hijos respiren veneno, respiren azufre, y que no tiene ningún sentido ni ninguna utilidad mantener. Necesitamos un nuevo modelo de energía, sustentado en energías limpias, que además son más baratas, en la energía del sol, en la energía del viento. No hay planeta B, este es nuestro hogar común. Tiempo, candidato, y se les recuerda a los tres que solo tienen permitido mostrar materiales impresos durante este debate. Vamos a la pregunta ciudadana, la séptima de este día. Tiene una pregunta, una duda. Sí. Pregunta ciudadana, cambio climático y desarrollo sustentable. Vamos hasta La Paz, en Baja California. Mi nombre es Luis Adrián Leuchter, tengo 33 años y vivo en La Paz, Baja California Sur. Mi pregunta para quienes buscan la presidencia de la República es: ¿cuál va a ser la política, estrategia, reformas que van a hacer en materia de cambio climático, en especial todo el tema de electromovilidad y energías renovables, básicamente que integra tanto el sector público como el sector privado de una forma equitativa y que abarque a toda la población? Bien, gracias. Vamos a comenzar con la ronda de
respuestas a la pregunta ciudadana. Por favor, candidata Xóchitl Gálvez. Creo que alcancé a escuchar que se apellidaba Vega, su nombre no lo entendí, pero te mando un saludo. Y obviamente, para mí, el tema es energías renovables. Hay quien cree que estas ponen en riesgo el sistema eléctrico nacional. Lo que tenemos que hacer es hacer más líneas de transmisión y darle confiabilidad al sistema. Yo propongo que el 50% de energía sea renovable para el 2030, que México regrese a ser uno de los países que más energía barata pudo ofrecer en los mercados gracias a la participación del sector privado, que la gente tenga energía limpia y barata, que tengamos cero neto de emisiones para el 2050. Tenemos que dejar esta adicción a los combustibles fósiles, pero la candidata de las mentiras también podría ser la candidata del combustóleo, porque gracias a su defensa se aprobó una ley que privilegia el despacho de combustibles fósiles, que afortunadamente se canceló. Candidata Claudia Sheinbaum, por favor. Sí, estamos planteando avanzar en la transición energética, por supuesto, y como lo planteé, tiene que ver con la mitigación de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático global. La única de los tres que ha hecho acciones para el desarrollo en una ciudad de energías renovables es su servidora cuando fui jefa de gobierno. Todos los techos de la central de Abasto tiene una planta solar de 19 megawatts, la más grande que haya en cualquier lugar del mundo. De igual manera, reforestamos 34 millones de árboles. Después voy a pasar a lo que se reforestó por parte del gobierno federal. Hicimos 17 parques, 2 plantas recicladoras de basura, una planta piloto de basura orgánica que vamos a llevar a otros lugares del país. Inversión de alrededor de 20,000 millones. Y se hizo una reducción de 2.6 toneladas de CO2 mientras fui jefa de gobierno. Es decir, ya lo hicimos y lo vamos a hacer a nivel nacional. Correcto, es momento de escuchar la respuesta del candidato Jorge Maínez, después iremos a la pregunta ciudadana y luego vendrá esta bolsa de tiempo con 5 minutos disponibles para cada uno de ustedes. Candidato Jorge Maínez. Efectivamente, el gran problema que tenemos en el cambio climático son los gases de efecto invernadero, pero el 51% de esos gases los genera el modelo actual de generación de energía que está basado en combustibles fósiles, en combustóleo y en termoeléctricas, además de que cada vez es más caro para las personas. Por eso necesitamos cambiar el modelo de generación de energía a un modelo de energías limpias, basado en la energía solar y en la energía del viento, en la energía eólica. Para eso necesitamos construir infraestructura también. Paneles solares en las escuelas, en los hospitales y en los hogares, con un programa como el que se está desarrollando en Hermosillo, Sonora. Electromovilidad en el transporte público, como se está realizando en Nuevo León. Etiquetar todo el IEPS a combustibles para electromovilidad en transporte público y movilidad no motorizada. Me comprometo a que vamos a construir al menos 2.500 kilómetros de ciclovías en todo el país durante el próximo sexenio. La inmensa mayoría de las ciudades no lo tiene, y hacer un gran programa verde para México. Correcto, gracias. Es momento de escuchar la última pregunta ciudadana de este segundo debate y después las bolsas de tiempo, también la última para cada uno de ustedes, 5 minutos. Escuchemos y veamos. Mi nombre es Alondra Ivonne, tengo 18 años y vivo en la ciudad de Santa María del Tule. Mi pregunta para quienes buscan la presidencia de la República es qué van a hacer referente al tema del cambio climático, ya que en estos momentos nos enfrentamos a un tiempo de sequía y los calores no se soportan. También afecta tanto a los terrenos como a los animales que viven de ello. Y para que le busquen una solución porque estamos próximos a la escasez de agua. Ahí está el planteamiento de Alondra, candidata Xóchitl Gálvez. Muchas gracias, Alondra. Tiene razón, la sequía es un problema grave y en este momento los incendios forestales están por todo el país. Yo propongo la creación de una agencia trinacional, México, Canadá y Estados Unidos, para combatir incendios forestales y lo que ya dije, dejar de usar combustibles fósiles y apostarle pues, a la electromovilidad, coches eléctricos, bicis, muchas ciclovías. Como sabes, yo soy ciclista porque odio contaminar. ¿Alguien tiene algún uso de la palabra? Sí.
Hablamos, por supuesto, de nuestro proyecto del Plan Nacional Hídrico que mencioné en el bloque anterior. La única que ha desarrollado la electromovilidad en una ciudad es su servidora. 280 kilómetros adicionales de ciclovías. Ahora vamos a hablar de lo que se ha logrado con el gobierno del presidente López Obrador en materia ambiental, porque se dicen muchas mentiras de este lado. 44 áreas naturales protegidas con 3.1 millones de hectáreas. El Tren Maya, solamente en el Tren Maya a su alrededor, 1.9 millones de hectáreas en áreas naturales protegidas. El programa Sembrando Vida es el programa más importante de reforestación de todo el mundo. Tiene más recursos que todos los fondos verdes de cambio climático a nivel internacional. Con ello se han sembrado 1.100.000 hectáreas. 440.000 campesinos viven de él. Así lo vamos a mantener. 7.45 millones de toneladas de CO2 evitado. Adicionalmente, en materia ambiental, se canceló el uso del maíz transgénico, no se puede utilizar. El fracking, de lo que está de acuerdo la candidata del PRIAN, las concesiones de minería, que ahora les voy a mencionar algún otro tema de las concesiones de minería. Y hay que hablar de la planta solar en Puerto Peñasco, que es la planta solar más grande que hay en América Latina, 5 gigawatts. Les recuerdo que en este bolsa de tiempo, en cualquier momento, cualquiera de ustedes que quiera tomar la palabra, lo puede hacer levantando la mano. Candidato Jorge Maínez. Sí, es muy importante tomarnos en serio este problema y además atajar la desinformación. Fui el primero en plantear que tenemos que acabar con la refinería y con la termoeléctrica en Hidalgo. Se lo planteé incluso a la jefa de gobierno en una carta por el aire que le invité a firmar. No puede ser que nuestras hijas y nuestros hijos respiren veneno. A ustedes les ha tocado verlo, incluso en plena pandemia, sin coches transitando, cómo nuestras hijas y nuestros hijos no podían salir a la calle por la contaminación del aire. Este país pierde 20,000 vidas al año por la contaminación del aire. Ese modelo además no es rentable. Si Lázaro Cárdenas viviera, entendería que México no es rico en petróleo. La época en la que México produjo más barriles de petróleo fue hace 20 años con el doble de lo que hoy produce y ni siquiera en ese momento éramos un país potencia petrolera a nivel mundial. En lo que México sí es rico es en la potencialidad que tenemos para la energía solar y para la energía eólica. Y además hay que hacerla con una perspectiva que incluya a las comunidades, a los pueblos originarios, a las campesinas y a los campesinos en los modelos de desarrollo, no con la reforma energética que propuso Peña Nieto para unas cuantas manos que concentraron las concesiones y los beneficios de esa reforma. Para tener una lucha frontal contra el cambio climático hay que entender la dimensión del problema. Gracias, candidato. Candidata Xóchitl Gálvez. La candidata de las mentiras ya se convirtió en una candidata serial de las mentiras. Realmente ni ella se cree esos cuentos de que este gobierno ha protegido el medio ambiente. No es posible que no dijo nada cuando desaparecieron a la CONAVIO. Es un insulto para los verdaderos ambientalistas. La CONAFOR, la que se dedica a reforestar, está prácticamente sin recursos. ¿De qué sirven las áreas naturales protegidas si no tienen dinero? Así pueden declarar todo el país protegido, pero sin un peso no va a pasar nada. Candidata Sheinbaum. Sí, por supuesto que vamos a apoyar la investigación en el desarrollo de la biodiversidad. Vamos a hablar del medio ambiente que supuestamente protege la candidata del PRIAN. Vamos a decirle. Fíjense, cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, se aprobaron 10 minas de cielo abierto en territorio indígena, sin ninguna consulta. Pero vamos a hablar más todavía de la priandilla inmobiliaria. Cuando fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo, aprobó esta plaza, 3 pisos ilegales a cambio de contratos para sus empresas. Aquí la única que daña el medio ambiente y que extorsiona es la candidata del PRIAN. Candidata Xóchitl Gálvez, por alusiones. Pues yo le podría decir narcocandidata, ¿verdad? Porque no es cierto. Ella como jefa de gobierno sabe que los usos de suelo los da la Ciudad de México. ¿Por qué no los demolió? Entonces, de aquí en adelante, ¿Electromovilidad o gasolinas? Es pregunta para los tres. Candidata Sheinbaum.
Ya lo hice en la Ciudad de México, fíjense, 500 trolebuses, el cablebús, como le mencioné. Y además se compraron vehículos que son eléctricos. La línea 3 y la línea 4 del Metrobús hoy son completamente eléctricas. Ya lo hicimos y lo vamos a hacer en todas las ciudades de nuestro país. Es un proceso, es una transición, por eso se llama transición energética. Vamos a continuar el programa Sembrando Vida, que ha dado tantos resultados y ha apoyado a tanta gente que hoy vive justamente de reforestar y de cuidar el campo. Vamos a avanzar en la transición energética al 2030, 50%. Eso lo dijo México en la última COP. Autos y transporte eléctrico, paneles solares, particularmente para las viviendas. En el norte del país y en el sur-sureste las tarifas son muy altas, pero la solución es, además de apoyarlos en términos de las tarifas, es poner paneles solares de una manera en donde ya lo hicimos en la Ciudad de México. Hice 2 recicladoras de basura y vamos a hacer más recicladoras de basura en todo el país, 2,000 toneladas. Hicimos recicladoras de cascajo en la Ciudad de México. Recientemente recibimos un premio y lo vamos a hacer en todo el país. Tenemos resultados en la Ciudad de México en medio ambiente, tenemos resultados a nivel nacional en medio ambiente. Hay que seguir avanzando con el segundo piso de la transformación. Recuerdo los tiempos. La candidata Xóchitl Gálvez tiene 3 minutos 45 segundos, la candidata Claudia Sheinbaum 1 minuto 27 y el candidato Jorge Maínez 3 minutos 38 segundos. Pidió la palabra. Sí, por supuesto que electromovilidad y además movilidad no motorizada. Por eso propuse como legislador, que es lo que hay que revisar, quitarle los impuestos a las bicicletas, el IVA, para que la gente pueda acceder a ellos con más facilidades. Y también a las bicicletas eléctricas, que son una gran fuente de transporte. Además, el tema del transporte público. Mientras las candidatas hacían precampaña ilegal y campaña legal anticipada, la precampaña de Movimiento Ciudadano fueron los resultados de sus gobiernos. Sistemas de transporte públicos conectados, transporte eficiente, transporte moderno y con electromovilidad. Las redes de electromovilidad más importantes se están construyendo en Jalisco y en Nuevo León. Candidata Xóchitl Gálvez. Pues de una vez preguntarle a la candidata de las mentiras si su empresa está o no dentro de las 700 más contaminantes. Esta es una información de la Semarnat oficial. Que las normas sean muy holgadas en México, eso no es culpa de ella, pero de que está en las 700 empresas más contaminantes, la científica que no resolvió el tema del agua, la científica que no resolvió el tema de la contaminación, porque hoy la Ciudad de México tiene más contaminantes que el año pasado. Tuvimos varias emergencias ambientales por su irresponsabilidad. No fue capaz de ponerle un alto a la generación de contaminantes en la termoeléctrica de Tula. Yo ahí tengo un diferendo. La termoeléctrica de Tula tiene solución. Pasémosla a gas natural y dejará de emitir demasiados gases de efecto invernadero. ¿Por alusiones, candidata Sheinbaum? No, espera un poquito. Muy bien, de acuerdo. Bueno, estamos en condiciones como país para responder y cumplir con los compromisos internacionales en materia ambiental, siendo hoy 2024 y la meta es 2030. Sí. Candidato Maínez. Bueno, yo lamento mucho el nivel de debate al que han estado expuestos las ciudadanas y los ciudadanos en México cuando hay problemas tan importantes, tan graves que se tienen que resolver. Otra de las propuestas que planteamos que va a generar un gran cambio en la cultura de las mexicanas y los mexicanos es que en todas estas escuelas que rescatemos, México tiene 217,000 escuelas. La mitad de ellas tienen 30 años o más de construidas y están abandonadas. En este Plan Nacional de Infraestructura Educativa y en el nuevo modelo educativo vamos a instalar huertos en todas las escuelas para que las niñas y los niños aprendan de un sistema alimentario sano, para que cocinen y preparen ahí sus alimentos y además para que podamos contribuir a mitigar el cambio climático con una educación que comience desde la primera infancia. Candidata Xóchitl Gálvez. Yo le quisiera preguntar a la candidata de las mentiras si pasó de 19.7 PM2.5 en 2018 a 22.3 la mala calidad del aire. Solo que le responda. Ella dice que es científica y que sabe hacer muy bien las cosas, que responda si la calidad del agua en la Ciudad de México es de consumo humano, que responda si va o no a enjuiciar a los hijos del presidente, a Rocío Nale por sus corruptelas. No ha respondido si se robó o no se robó su casa.
¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Vuelvo a plantear la pregunta que se quedó inconclusa en el aire hace un momento. ¿Está en condiciones el país de cumplir con los compromisos internacionales? Candidata Xóchitl Gálvez. Por supuesto que está en condiciones, pero no con este gobierno. Este gobierno es el gobierno del petróleo, del combustible. El petróleo es importante, para petroquímica está bien, como transición energética está bien. Mi apuesta son las energías renovables, el uso de gas natural como el combustible de transición, pero sobre todo apostarle al hidrógeno para grandes consumos. Tenemos que volver a las rondas para la energía limpia, para el tema petrolero y para las subastas eléctricas. En ese sentido, esa será mi apuesta como presidenta de México. Candidato Jorge Maínez. Por supuesto que hay que cumplir con el Acuerdo de París, hay que cumplir con los compromisos internacionales, porque además esos compromisos, esos tratados internacionales contienen derechos humanos. Y la Constitución de México dice que los derechos humanos tienen el mismo rango que la Constitución. Es increíble que no se cumplan. Pero para eso necesitamos una política comprometida con el futuro, que deje de voltear al pasado. Ni el pasado que representan el PRI y el PAN, aunque se quieran deslindar de los gobiernos en los que trabajaron, ni el pasado que representa un gobierno que tiene la mirada precisamente puesta en los años 70, en los 80, en los combustibles fósiles. Así se ve el futuro. Está construyéndose ya una realidad de electromovilidad, de transporte público, de infraestructura hídrica y de combate al cambio climático en Jalisco y en Nuevo León. Hay que hacer la realidad en todo México. Además, sobre todo en el sur del país. En eso estoy de acuerdo con el actual gobierno. Sí, el sur necesitaba una justicia, pero tiene que ser con otro enfoque, como lo hizo Costa Rica, con una protección de su biodiversidad, con las energías limpias, con la naturaleza en el centro, con ecoturismo. Vamos a relanzar al sur de este país y a todas las regiones con una perspectiva sustentable y que haga frente al cambio climático. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Les pregunto entonces. Sí, candidata Sheinbaum. Sí, la empresa de la que habla la corrupta del PRIAN, pues resulta que es una empresa de 30 trabajadores que tenía mi papá y mi papá ya falleció. Bueno, aclarado el punto. Fíjense, qué bueno que habló. Dice que va a recuperar las rondas, que va a recuperar lo que significó la privatización de Pemex. Privatización de Pemex. Lo que ellos tenían, y no pueden negarlo, son negocios sucios con energías limpias. Lo que estamos haciendo nosotros y lo que vamos a seguir haciendo son energías renovables. Y al mismo tiempo tener una base con el gas. Se están construyendo muchísimas plantas de ciclo combinado, la planta de Puerto Peñasco de 5 gigawatts, y vamos a seguir construyendo la transición energética de nuestro país. Por alusiones, Las rondas están en la Constitución y bueno, no quiere contestar. Primero dice que el dinero del extranjero es de su abuelita, que las casas son de sus hijos. Al rato va a decir que la caída de la línea 12 es culpa de Marcelo, seguro. Bien, dado que nadie ha solicitado la palabra, les pregunto. Siempre se piensa en la disyuntiva, obras para el progreso contra el impacto ambiental. ¿Qué pueden decir sobre eso? Candidato Maínez. Por eso nosotros hablamos de prosperidad y no de desarrollo, porque hay que poner al medio ambiente como una variable permanente. Por eso vamos a hacer un fondo minero sustentable. Las mineras en México se tienen que comprometer con mejores reglas salariales y laborales, pero también con mejores reglas ambientales. Y necesitamos construir infraestructura que permita garantizar el acceso al agua, al aire limpio de las mexicanas y de los mexicanos. Progreso contra equilibrio o impacto ambiental, cuidado del medio ambiente. ¿Alguien más quiere decir algo? De nuevo. Candidato. Es que mira, no hay nada que los haga cosas que se contraponen. Se puede haber prosperidad y progreso con una visión verde y sustentable. Y también no hay nada más verde que luchar contra la desigualdad. El 1% de las personas más ricas de este país contaminan lo mismo que el 80% de las personas más pobres. Por eso cuando hablamos del combate a la desigualdad, tiene una perspectiva sustentable y verde. Gracias, candidato. En materia de energías limpias, ¿iniciativa privada sí, no o hasta dónde? Si no participa el sector privado, no puede haber energía para los 100 parques que la señora quiere hacer.
México tiene enfrente la mejor oportunidad en su historia. Hoy veía un dato que nos está ganando Sudamérica. Se están yendo las inversiones del nearshoring porque no hay energía. Algo que tendría que entender la candidata del combustóleo es que estas nuevas empresas relacionadas con la robótica, con la inteligencia artificial, con la telemedicina, quieren energía limpia y barata, no energía de combustibles fósiles. Mi respuesta es sí, de manera honesta, transparente. Se puede trabajar con el sector privado como lo hacen, nada más que con los suyos, con Grupo IGA, con el de Yauro Pesa, que le asignaron 66,000 millones. Tampoco contestó, no contesta nada. Candidata Sheinbaum. Es que no voy a contestar a las mentiras de la candidata del PRIAN. Pero miren, vamos a hablar de desarrollo sustentable, justamente. Lo que está haciendo la Cuarta Transformación y lo que vamos a hacer hacia adelante con la transición energética son los tres grandes pilares del desarrollo. Hablamos de desarrollo económico, hablamos de bienestar social, porque no podemos hablar de medio ambiente si no hablamos de bienestar social. Y eso es justamente donde ha impactado la Cuarta Transformación. Y al mismo tiempo, el equilibrio ecológico. Ese es el proyecto del segundo piso de la Cuarta Transformación. Gracias. ¿Alguien, candidato Maínez, sobre la iniciativa privada en la generación de energías limpias? Pues no se nos está yendo ni se nos va a ir el nearshoring porque tenemos gobiernos como el de Nuevo León que atraen 3 de cada 4 pesos derivados del nearshoring. Se le está yendo a estados corruptos como Chihuahua y Guanajuato. Candidata Sheinbaum, Xochitl Gálvez. Le vuelvo a hacer las preguntas. ¿Destruiste o no empleos? ¿Hay o no más deuda en el país? ¿Te gastaste el dinero en tu imagen personal? ¿Apoyaron a tu empresa? ¿Está metida tu familia en el Panama Paper? ¿Te robaste o no una casa? ¿Vas a investigar los negocios de Andy, Bobby y los sobrinos? ¿Vas a investigar a Rocío Nale? ¿Le das o no agua contaminada a los habitantes de Iztapalapa cuando fuiste jefa de gobierno? Esas son las preguntas que se quedan para el postdebate. Porque obviamente la señora de las mentiras, y me apena llamarla narcocandidata, pero pues ni modo, representa ese partido. Bien, hemos llegado al final de este segundo debate con los 4 temas que se fueron abordando a lo largo de estos minutos. Y ahora cada candidatura tiene 1 minuto para su mensaje final. Comenzamos con usted, candidata Claudia Sheinbaum. Muy rápidamente, no, y pon tu denuncia. Bueno, a pesar de las calumnias de la candidata del PRIAN, a pesar de eso, hemos ganado el debate, porque hemos presentado propuestas y hemos presentado un plan de desarrollo para los próximos 6 años. El modelo neoliberal fracasó, el modelo del PRIAN fracasó. Estamos hablando de la Cuarta Transformación de la vida pública, que ha dado bienestar al pueblo de México, que ha disminuido la desigualdad en nuestro país. México es grandioso y lo va a seguir siendo, con fraternidad, con más justicia y con más prosperidad, con un desarrollo sustentable. No olviden votar este 2 de junio. La esperanza es posible en la acción. Dependiendo de tu estado, vota 6 de 6, 5 de 5 o 4 de 4 por los partidos de nuestro movimiento. Vamos por el segundo piso de la Cuarta Transformación. Vamos a ganar el 2 de junio. Gracias, candidata. Ese mensaje final, 1 minuto para la candidata Xochitl Gálvez. Hoy México tiene 2 caminos: claudicar o despertar. Claudicar significa la corrupción, la violencia, la falta de medicamentos, las mentiras, el autoritarismo. Despierta, despierta, despierta. Sí podemos construir el México que nos merecemos. A ti panista, a ti priista, a ti perredista, a ti ciudadano, a ti morenista desencantado, te invito a que trabajemos en 3 valores: vida, verdad y libertad. Traigamos la vida donde hoy se pasea la muerte. Traigamos la libertad a nuestras vidas. Eso es lo que necesita México. Necesitamos libertad, no un autoritarismo. Si trabajamos juntos, vamos a poder construir el México que nos merecemos, un México próspero y en paz.
Gracias, candidata. Mensaje final del candidato Jorge Maínez, 1 minuto. Sí, que todo sea rock and roll y fútbol, que siempre pueda jugar con mi hermana y los equipos sean de niños y niñas, y que los abuelos y abuelos se traigan sus tenis, que no se seque el lago que cabe en mi jardín, que esté limpia el agua, que los conejos y las ovejas sean libres, que en la granja hayan más bebés de los animales y que las escuelas no cuesten mucho, que ya no sean tan malas las gasolinas y que el pasto no esté venenoso, que los niños y niñas no sean pobres, que todos puedan ir a la feria, que todos tengan una casa calientita y fresquita. Esa es la visión de país de mi hijo Luciano, de 5 años, que está junto a todas las propuestas de las que he hablado hoy en el anterior debate y muchas más en este libro que se estará publicando en los próximos días, El México Nuevo. El México Nuevo no lo hará posible un presidente, un partido o un gobierno. Lo vas a hacer posible tú, lo vamos a hacer posible todas y todos durante todos los días del próximo sexenio. Gracias. Llegamos al final de este segundo debate. Muchas gracias a las candidatas. Gracias. Buenas noches. Candidato Maínez, muchas gracias. Gracias por su disposición para estar al frente de la ciudadanía, de los mexicanos que viven en México, que están en otras partes del mundo también. Muchísimas gracias, querido Alejandro. Gracias, gracias, Adriana. Ha sido un gusto estar con ustedes. Y sobre todo gracias a usted que nos vio a través de los distintos medios por los que se transmitió este segundo debate presidencial, a través de las redes sociales también, por supuesto. Y recuerden que tenemos una cita para el tercer debate presidencial el próximo 19 de mayo, 8 de la noche también, tercer y último debate presidencial. Por lo pronto, por nuestra parte, gracias. Buenas noches. Y a nombre del Instituto Nacional Electoral, muchas gracias a todos. Les reiteramos la invitación, además de al tercer debate, por supuesto, el próximo 2 de junio, con la responsabilidad que tenemos como ciudadanos mexicanos, donde nos encontremos. A votar el 2 de junio. Gracias. Buenas noches.